Pues bienvenidos a todos. Hoy estamos aquí con algunos de los miembros de Xon de Lugo. Tenemos con nosotros a nuestro presidente de honor y patrón, el profesor Miguel Anxo Bastos, al profesor Óscar Carreiro, a Daniel Carreiro y a Ignacio Almará. Todos ellos miembros fundadores del Xon de Lugo. Y hoy estamos aquí con vosotros para hablar un poquito sobre esta nueva situación con el coronavirus y las pandemias mundiales y cómo los gobiernos están actuando o no. Nos va a hacer una introducción Ignacio Almará, que además de uno de los miembros fundadores de Xon de Lugo, también es médico y por lo tanto, qué mejor para hablarnos sobre este tema. Y después de esa introducción por Ignacio, mantendremos un coloquio con el resto de miembros. Muchas gracias a todos. Ignacio, te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Noemí. Bueno, en primer lugar, un honor estar aquí con todos vosotros, con los hermanos Carreiro y con el profesor Bastos. Y bueno, yo creo que lo primero que podemos decir es un pequeño, analizar un poco la situación general que hay ahora a día de hoy, que es 28 de marzo en el mundo, y que bueno, dado la epidemia de coronavirus que estamos sufriendo, como todos sabemos, coronavirus es un virus que supuestamente ha surgido en China. Había noticias de coronavirus ya en octubre, noviembre. La epidemia se declara el 31 de diciembre por las autoridades chinas y a día de hoy la situación es la siguiente. Tenemos unos 65.000 casos en España con 6.000 muertos, en Italia 86.000 casos con 9.000 muertos, y que es el otro epicentro de la epidemia a nivel italiano, a nivel europeo. Y luego tenemos resultados muy dispares por otros países, como por ejemplo Corea del Sur, que tiene 9.000 casos y solamente 150 muertos, Singapur 730 casos con 2 muertos, y muchos ejemplos con unos números mucho más bajos que los que tenemos en España y en Italia. Entonces, esta situación ha provocado sobre todo en Italia y en España, que tiene unos sistemas sanitarios similares, ha provocado unas respuestas iguales, que es básicamente el confinamiento de toda la población de forma obligatoria y el manejo centralizado de prácticamente todos los problemas de atención sanitaria que haya que tomar en el país. Analizando un poco los casos, luego lo vamos a hablar todos. Yo voy a hacer aquí una breve introducción. Analizando un poco todo el tema, yo creo que el dato más relevante, el punto de enfoque que tenemos que tener que es más relevante, es que se habla mucho de la curva de contagio. Esta curva de contagio, no sé si habéis oído hablar de ella, la de aplanar la curva. Y bueno, la curva de contagio básicamente se define por, en el eje X, tener el tiempo, y en el eje Y el número de casos nuevos de cada día. Entonces, cuando se refieren a aplanar la curva de contagio, no se refieren a que haya menos contagios, se refieren a que el número de contagios totales se distribuya a lo largo del tiempo, de un tiempo más largo. Es decir, que lo que llamarían que el área bajo la curva no cambiaría, sino simplemente se dilataría en el tiempo. Entonces, ¿por qué hay este énfasis en aplanar la curva de contagios? Pues el principal problema con que se encuentra la sanidad es que tiene un número limitado de recursos y un aumento de la demanda del porcentaje que sea, la saturaría enseguida. O sea, esto no es un problema que sea nuevo por el coronavirus, es un problema que ya tenía la sanidad de antes. O sea, las listas de espera de 6 meses para las pruebas o para las operaciones o para las visitas al médico ya hablaban de que había un problema a lo mejor que se podía intuir que había un exceso de demanda sobre la oferta. Entonces, lo que ocurre con el coronavirus es que si esa curva de contagio sigue la progresión natural, el punto en el que se colapsa es mucho antes y el caos que se desata es mucho mayor. Entonces, como yo lo he enfocado, luego me gustaría saber lo que pensáis vosotros. Lo que yo veo es que el problema esencial es un problema de corte económico. O sea, dado que no hay, en el sentido de análisis de lo que está ocurriendo, al no haber un sistema de precios de mercado
para la atención, lo que está viendo es que el mercado el gobierno no sabe responder ante los aumentos de demanda, no sabe reorganizar los recursos, igual que no lo sabía hacer antes. O sea, que hubiera una lista de espera de 6 meses para una resonancia magnética y que no hubiera capacidad de adaptación, es que los recursos intuimos que deben estar mal empleados o no de la mejor forma, de la mejor forma posible. Entonces, eso nos dice ya que el problema ya estaba de antes. Lo que se intenta con lo de aplanar la curva, como ya dije, es eso, que no se colapse o no forzar aún más la maquinaria de la sanidad que ya estaba comprometida. Entonces, luego lo comentamos y me gustaría saber lo que pensáis. Luego, otro problema o otro tema que estaría bien analizar sería que en el caso español hubo muchos intentos de toma de medidas por parte de gobiernos que no son el gobierno central, como por ejemplo gobiernos locales como el municipio de Haro o de Igualada, o de la propia Comunidad de Madrid, que tomó medidas mucho antes que el gobierno central. Entonces, se produjo en España una reacción más rápida por parte de aquellos gobiernos más pequeños, y podemos entender como una estructura más descentralizada que el gobierno central. Y al compararlo con la evidencia previa y con lo que ha ocurrido en otros países, se ve que es posiblemente una de las claves del buen manejo de esto. En la conferencia que dio la semana pasada Daniel Carreiro, habló al final de todo, en la ronda de preguntas, contestó sobre este tema, mencionando a Arbel, que era un pueblo que hay en Liberia, que está manejado por Firestone, una empresa de producción de neumáticos. Lo que pasó en Arbel fue que cuando explotó la crisis del ébola en 2014, el manejo de Arbel, que es una pequeña ciudad privada que hay en Liberia, el manejo de Arbel fue una adaptación muy rápida de toda la estructura organizativa a la atención de los contagiados por el virus y un seguimiento exhaustivo de cada uno de los casos sospechosos de virus. Ese seguimiento exhaustivo de los casos sospechosos y de saber quién puede estar contagiado, quién no lo está y cómo manejar a cada uno de ellos, es mucho más fácil en un sitio donde la cantidad de personas y el acceso a las personas es más directo y la cantidad de personas es menor. Entonces, se llevó a cabo de forma muy eficiente porque era un ámbito muy reducido donde se tenía una capacidad de actuación muy rápida y mucho conocimiento directo sobre el tema. De hecho, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos ya tenía un equipo allí y fracasó en controlar la enfermedad en Liberia. Y sin embargo, cuando vieron cuál había sido el manejo, el doctor Flannery fue, cuando vieron el doctor, el manejo que habían hecho en Liberia, alucinaron y le preguntaron al tipo que controlaba el Centro de Control de Enfermedades qué es lo que hacía falta para poder tener un outbreak de ébola bajo control. Y él dijo, lo que hace falta son más sitios como Firestone, o sea, más sitios como Arbel Firestone. O sea, él lo que quería era que hubiera más manejo descentralizado del tema. Y bueno, básicamente esos son los temas que interesaría tocar, el tema de la descentralización, el tema de la poca adaptación del sistema sanitario debido a la falta de cálculo económico, y luego también el tema que yo creo que a mucha gente preocupa puede ser el efecto trinquete, ¿no? O sea, ¿qué efectos va a tener a largo plazo a nivel legislativo o a nivel político todas las medidas que se tomen ahora? Y no solo en el ámbito político y de manejo de las relaciones sociales, sino también en el ámbito económico con la crisis que se ve que está empezando a desarrollarse. Entonces, yo intuyo que se está produciendo un cambio de mentalidad en que la gente ya estaba demandando medidas, y de nuevo se va a producir, como pasó en 2001, una aceptación de todas aquellas medidas de control que se le impongan de nuevo a la población, con la misma excusa que se puso después de los ataques de las Torres Gemelas con motivos de seguridad para prevenir los nuevos ataques, pues se intentarán seguramente poner nuevas medidas que por motivos de seguridad intenten prevenir nuevas epidemias, como por ejemplo, a lo mejor, que nos terminen midiendo la temperatura antes de entrar a un avión, que tengan acceso a nuestros historiales médicos o cosas por el estilo.
se me ocurre que es algo que puede ocurrir. Entonces, esos serían los temas que tocaría. Yo creo que hay material abundante para comentar y que lo podemos comentar entre todos, no sé qué os parece. Empiezo yo. Sí, sí, doctor. A ver, aquí hay muchos temas. Hay estos libros clásicos de Peter Darwin, de Contagion and the State, ¿no? Sí. Y un señor que tiene un nombre muy raro, que lo tengo aquí, se llama Ackernech, ¿no? Que estudió los sistemas de cómo tratan los estados los contagios, y explicando que hay una postura como anarquista, que es el anticontagio, y la postura clásica, que es el contagio, que es la postura estatal clásica, ¿no? De regimentar a la población, que es la postura burocrática, ¿no? De regimentar a la población, prohibirle cosas. Normalmente los países, digamos, más libres tienden a primar el anticontagio, y los otros, en cambio, el contagio, ¿no? O sea, prender a la gente en casa, cuarentenas, etc. Es un debate que hay desde el siglo XIX sobre cómo tratar este tipo de temas. Digo, es un tema interesante que podríamos tocar después. Pero yo aquí yo le echaría la culpa a Descartes de todo esto. Una broma, pero no es tanta broma. Es la mentalidad cartesiana de tratar este tipo de asuntos. A ver, la mentalidad cartesiana es lógica, es decir, tenemos un sistema de sanidad público, tenemos unos recursos, vamos a asignarlos de la forma más eficiente posible, y la forma más eficiente posible normalmente tiende a ser la forma cartesiana, pues asignar una serie de recursos per cápita, controlar costes, asignar cosas y diseñar unos sistemas de salud o también, esto también pasa en el sector privado, ¿eh? Ahora no es una crítica solo al Estado, ¿no? A los sistemas de salud, de tal forma que se optimice en circunstancias llamadas normales. Es la misma lógica, por ejemplo, que estuvo en la crisis económica de los 90, ¿no? Cuando fue el long-term capital management, que se quería hacer todo pues partiendo de que no iba a haber cisnes negros, de que no iba a haber problemas de este estilo. Entonces, y aquí, por ejemplo, hay que enfatizar en que los austriacos o sus parientes, la escuela de Bloomington, tienen elementos de diseño administrativo distintos. Y aquí tenemos un sistema racional. De tal forma que cuando el sistema se sobrepasa o se centraliza, nuestros sistemas de sanidad son centralizados, un fallo en el sistema, por ejemplo, las mascarillas, estropea el sistema todo. Pero si yo puedo pensar, por ejemplo, un fallo en los reactivos, que no haya reactivos de control, de test, o que haya cualquier fallo en el suministro, ese tipo de cosas, te estropea todo. Comparemos con cómo funcionan los sectores privados. Los sectores privados, algunos de ellos, funcionan de forma redundante. Eso, por ejemplo, es un sacrilegio para la administración, para el diseño cartesiano. Sistemas superpuestos, sistemas en competencia, sistemas de escalas distintas y funcionando de forma distinta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los sistemas de distribución no rompió. También tuvo un pico, ¿no? Pues fíjese en los sistemas de suministro de alimentos que hay. Hay sistemas, por ejemplo, a nivel europeo, grandes cadenas de distribución. Hay sistemas a nivel español. Hay sistemas a nivel, por ejemplo, gallego, madrileño, canario, que sea así, los supermercados locales. Incluso autoconsumo o sistemas a nivel local. Todos ellos se superponen y todos ellos son redundantes, pero todos ellos colaboran también a su sistema. De tal forma que el sistema nunca rompe. Porque puede romper una cadena de distribución a nivel europeo, pero las cadenas locales no. Y son modulares y se adaptan, ¿no? Entonces pueden suministrar todo tipo de bienes. Pero claro, esto es una mentalidad cartesiana racional. Es así porque vas a tener 4 sistemas de distribución, por ejemplo, ¿no? La gente le pasa al sur, ¿no? Con uno solo bien hecho, sí. Y la lógica es esa. La lógica es que si tenemos un sistema solo, lo intentamos optimizar con matemáticas, incluso con reglas y así, a ver cuántos recursos hay. Pero eso pierde información, pierde cálculo. Si funciona todo bien, sería ideal. Eso, en el sector privado tiene un equivalente que es el just in time, ¿no? Que también todo es perfectamente, reduces costes, no tienes stock, si funciona todo bien, es un sistema perfecto, porque es el que optimiza los costes, ¿no? Eso que optimiza los precios, la distribución, etc., y se evitan costes superfluos y cosas por el estilo. Y la lógica es correcta, igual que la lógica que funciona en el sector público es correcta. Es decir, tenemos tantos enfermos y hacemos un cálculo. ¿Qué pasa cuando hay un cisne negro? Que no estás preparado, no eres modular, no eres capaz, no tienes capacidad de resistencia, no tienes sistemas alternativos a los que contar. Al haber solo un sistema de sanidad, por ejemplo, no tienes sistemas alternativos de sanidad. Comparemos con la sanidad alemana, por ejemplo, ¿no? Que es una sanidad, en cambio, más redundante, teóricamente más absurda. Y teóricamente incluso puede ser más costosa, porque hay muchas cajas de enfermedad, hay muchos sistemas pues, redundantes, con muchas escalas, o el sistema suizo, ¿no? Con muchas cosas.
pero que, claro, tienen como una densidad de sanidad, de clínicas mucho mayor, y hospitales de muchas escalas, y todo tipo de cosas. ¿Qué pasa? Si falla uno, no fallan los demás. Porque aquí el sistema lo que se pretende es, a diferencia de la distribución, que se adaptó a las necesidades sociales, aquí lo que se busca es que la sociedad se adapte al sistema de salud. ¿No? Que se adapte toda la sociedad a lo que tiene el sistema de salud. Cuando los demás sistemas, no, por ejemplo, Internet que estamos usando, no falló tampoco, ¿no? Es el diseño del sistema. Entonces, claro, si tienes un sistema de salud y te colapsa simplemente porque te faltan las mascarillas, ¿no? Aunque tengas todo lo demás intacto, es un sistema teóricamente bien pensado, pero realmente mal pensado. Es lo que dice Taleb del antifrágil. Y al final, ¿qué es más barato? Tener un sistema pues, duplicado, más complejo, con muchos hospitales, muchas cosas así, ¿no? Que no es racional, o sufrir todos estos costos que estamos sufriendo. O por ejemplo, en el sector privado, ya sin time, bastó que separar los suministros de China para que se parara todo. Porque se rompió la cadena en un sitio. ¿No? Entonces, no tienes una cadena alternativa, no tienes formas alternativas de funcionar. Y eso es un diseño que creo que funciona mal. Pero claro, eso... Es que normalmente los austriacos solo nos centramos así en cosas del dinero, en cosas así. Pero claro, hay también una lógica detrás y creo que, por ejemplo, todas las teorías de la administración pública próximas a los austriacos la definen muy bien. Todas las cosas del overlap, de la redundancia, estas cosas así, ¿no? Y muchas veces ya no lo diseñamos así. Ya lo diseñamos óptimo. Es un concepto muy de Chicago, a lo mejor, no muy óptimo, el optimizar, aplicar una ecuación que maximice. No hay que optimizar, hay que ser antifrágil. Y más en cosas como estas, de diseñar los sistemas no con una lógica óptima, sino con una lógica de que no rompa nunca, de que no falle nunca, en cambio de buscar siempre la optimización. Y eso también, repito, lo están sufriendo en el sector privado, ya no es una cosa solo del Estado. Después en el Estado podemos entrar, cómo tratar la epidemia. Sí, bueno, es que se ve, es evidente, ¿no? De que el tema este del confinamiento forzoso es básicamente adaptar a la población al sistema sanitario. Es que es tal cual, porque somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a los recursos que haya que estén disponibles en el sistema sanitario, para no colapsarlo. Es una cosa, te piensas equivalente que Mercadona no tienes que comer menos porque no... Exacto, claro. Sería exactamente eso. Es una forma de racionar. Internet que no puedes usarlo porque no hay. Sí, ¿no? Exacto. Pero ese cambio no pasó. Por eso digo, claro. No es una lógica, yo no quiero hacer sangre con estas cosas, ¿no? Pues es fácil también hacer. Pero no quiero hacer sangre, como te digo, es un principio de diseño que es errado, de todas las administraciones públicas. Igual que la maldita centralización de compras, que tanto le gusta así a la gente supuestamente liberal. Eso es un error muy grande. ¿Cómo hacen los sistemas de sanidad alemanes? La sanidad alemana es tan pública como la nuestra. Digo que no es aquí un debate sobre público-privado hoy, ¿no? El Estado paga, pero hay muchas cajas de enfermedad que le llaman así. Cada una se encarga ella de habituallarse por su cuenta y sabe dónde buscar, dónde tener y prever las cosas. Igual que exactamente que hacen las cadenas de distribución de comida, por ejemplo. No estaban ya sin time, tenían recursos, tenían reservas, tenían stocks y a lo mejor stocks que probablemente sobren. Mira lo que estoy diciendo. Porque prevén incluso una situación más dura. Aquí no, aquí estamos optimizando. A ver cómo podemos ahorrar un coste de aquí. Cuidado, dentro de la lógica cartesiana hacen bien. No estoy criticando esto. Estoy criticando la lógica en sí. También funciona en el sector privado. Al final, no tiene reservas. Claro. Nadie se preocupó de habituallar. No es por maldad, simplemente porque no contabas con esto. Y es normal. Es una cosa que no pasa aquí hace 100 años, ¿no? Claro, es normal que tú quieras optimizar los costes con lo que tengas e intentar, siguiendo esa lógica. Pero otros sitios sí que tienen habituallamiento. Otros sitios sí que son redundantes, sí que pueden echar mano de una clínica o de otra, claro. y son modulares y puedes, si no hay aquí y allá, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el problema es el maldito cartesianismo, que tiene todo tipo de cosas en este tipo de lógica, y es una cosa que lleva mucho tiempo intentando combatir intelectualmente. Me refiero a que es una lógica mental que tiene la gente, centralizar las compras, ¿no? Cosa absurda. Imagina que en tu piso decís, claro, si compráis en vuestro edificio el aceite todos juntos, no la sal y el tabaco todos juntos, igual podéis conseguir mejor precio. Pero creo que sería bastante fuente de conflictos, habría fallos, si uno se olvida de comprar ya no tiene nadie tabaco, ya no tiene nada, ¿entiendes? Pero claro, pero de esa cosa que es más barato, sí, pues esa lógica así. Y no es que si cometió el error de centralizar aún más, ¿no? No descentralizar aún más.
Entonces, ¿qué pasó? Que el ministro, pues tampoco estoy haciendo sangre con nadie, ¿no? Pero basta con que el ministro no compre bien, o compre tarde, o que no sepa comprar, para que se quede todo el sistema sin nada. Claro. Al final tienes que echar en mano de las redes privadas de distribución. Claro. ¿No? Ese es el problema de estas cosas, y esa es la lógica que estoy criticando. Y en este tipo de sistemas más aún. Por cierto, las epidemias siempre fueron del Estado central, ¿eh? No era una competencia cedida. El Ministerio de Sanidad, la competencia que tenía era de Sanidad. Digo porque siempre estuvo centralizado esto. Por supuesto, no se prohibió nada. Como es normal, porque no, es normal en el sentido no solo sin competencia, que nunca te pasó. Pero es que una persona que conoce su negocio, como la carne o la fruta, pues sí sabe que pueden pasar cosas. Entonces sabe cómo diseñar, almacenar. Claro, el almacenamiento tiene costes, ¿no? Claro. Pero al final, ¿qué es más barato? ¿Qué está siendo más barato? ¿Qué está siendo más barato para las grandes empresas del automóvil? ¿Este just in time o quedar separados por meses por no tener stock? ¿No? Claro. Pero es una lógica que está imperando en todo el mundo. Es el proteccionismo. En relación con esa lógica cartesiana, bueno, que sí, racionalista, pero bueno, racionalista en el sentido ese constructivista y que se pone el nombre de racionalista, pero que en realidad no es muy racional. Que el término racionalista, en mi opinión, desde un punto de vista epistemológico, sería más lo que se llama realismo, que era la variante escolástica. Sí. Pero en eso es lo que dice Louis Mumford, que habla de Descartes como una de las principales influencias a la hora de la reaparición en Occidente del Estado como la megamáquina, del Estado que se configura como el pentáculo ese del poder, en el que son grandes sectores así y el Estado es como una gran maquinaria eficiente y los individuos solo son como tuercas que tienen un funcionamiento dentro de esa máquina estatal. Y se está viendo ahora. Y eso es como se está viendo ahora, porque en realidad las medidas que se toman no son medidas muy distintas que se toman cuando hay, por ejemplo, una epidemia en una granja. Igual. Y entonces, en realidad, los individuos son considerados como si fueran tuercas que están al servicio de un fin concreto. Entonces, se puede decir que es racional, pero es racional solo desde el punto de vista de aquellos que tienen el poder o que toman las decisiones. Mientras que el resto de la gente son vistos solo como meros instrumentos o meras herramientas. Y entonces se imponen las medidas que puedan ser de esas de optimización o de mejorar reducción de costes, o medidas que pueden ser cuestionables también, como la idea esta de primar la atención a aquellos que tienen una mayor posibilidad o esperanza de vida, a los jóvenes, en verdad, a los mayores. De hecho, solo hay que ver cómo tratan a la gente mayor ahora mismo. Bueno, eso es una vergüenza. Lo que ha pasado ahora es que han negado la atención a todas las residencias de mayores y a partir de 65 años estás entrando en el criterio para que te quiten el ventilador a ti, te ceden simplemente y se lo den al más joven. Entonces, el criterio que se usa en ética, lo que yo estudié en medicina es el criterio utilitarista, ¿no? De quién es el más útil. Pero claro, ¿el más útil para qué? Claro, ¿Más útil para qué? La filosofía utilitaria es una filosofía completamente adaptable a criterios colectivistas. Claro, evidentemente, claro. De la granja, como dice Óscar, pues matan al pollo viejo, que ya no está para gallinas, y dejan al pollito joven. Claro. A pesar de que toda esa gente lleva levantando el sistema sanitario toda su vida. Correcto. Sí. Y luego también la idea que decía Bastos de eso, de lo de la optimización, de lo de la importancia de la redundancia. Pero en realidad en la propia teoría económica neoclásica se ve perfectamente eso de lo de la idea de la optimización, porque, por ejemplo, es exactamente la justificación del monopolio natural. Claro. De evitar la duplicación innecesaria de infraestructuras o la duplicación innecesaria de empresas o de sectores, y que entonces que tiene que haber una sola y que tiene que ser muy grande para conseguir lo de las economías de escala, reducir los costes unitarios y alcanzar la eficiencia. Esa idea es. Es esa, pero no solo es el sector público, es el privado también, pues digo que copian esas ideas. Sí. Es el diseño del sistema. Mises diría que es por influencia del Estado, que es algo parecido a lo que sucede con lo de la contabilidad, que el hecho de que la contabilidad está diseñada para el cálculo de los impuestos
y que entonces que eso hace que necesariamente tengan que imitar a las estructuras burocráticas estatales. Es cierto que el sector privado se nota que está burocratizado y está también que tiene características propias de la gestión estatal. Sin embargo, que en el tema de la descentralización, por ejemplo, se ve como la propia lógica que siguen los estados, que supuestamente siguen, se rompe inmediatamente a la primera dificultad, porque, por ejemplo, en la Unión Europea también se podían, si realmente creen esa idea, o supuestamente esa idea fuese una idea aceptable o efectiva, la Unión Europea podría adoptar unas medidas centralizadas y también una centralización de las compras a nivel europeo o en general para todas las decisiones. Sin embargo, en los primeros momentos de dificultad, todos los estados, lo primero que hicieron, por ejemplo, fue cerrar las fronteras y adoptar unas decisiones cada ellos independientes de la que hicieron los demás países de la Unión Europea. O sea que se ve que la descentralización, incluso ellos reconocen que es más efectiva que un gobierno centralizado. Y en España también, que tuvieron que volver a las autonomías la compra. Exactamente, claro, también, sí, igual, también claro. se ve cómo efectivamente y por ejemplo, cuando se están dando las noticias o viendo qué es lo que ocurre, si no existiesen las noticias sobre los distintos países, si no hubiese distintos modelos, no podríamos comprobar cómo se está respondiendo mejor al problema existente. No se podría ver, por ejemplo, que Corea del Sur está haciendo, parece ser, un trabajo más efectivo para atajar la epidemia que otros países, o que Taiwán, o sea, que, es decir, al poder comparar los resultados, al existir competición institucional, se puede ver cuándo hay mejores resultados y cuándo no. O sea, que eso va también contra lo de la lógica seguida que se sigue por el Estado. Y, por otro lado, sin embargo, eso no quita que la justificación que se está dando, por ejemplo, ahora, ayer salió una entrevista a un jurista italiano en El País. El jurista italiano reclamaba que la crisis del coronavirus demostraba que era necesaria la creación de una constitución mundial, de un gobierno mundial para que dé respuesta a este tipo de problemas, que es exactamente lo contrario de lo que parece a mí que se está viendo que es necesario. Y esto creo que es por la justificación. Si tú tienes siempre la justificación esa de la centralización o la de los bienes públicos, y estás siempre insistiendo en lo de los bienes públicos, realmente la lógica de los bienes públicos llevaría a la necesidad de la creación de un Estado mundial para evitar problemas como el de las epidemias. Pero precisamente eso es... ¿Cómo? Gobernado por los chinos. Una coalición chino-india sería. No, el modelo es el chino. El Claro. chino es el primero, la primera cosa, y todos los demás lo copian. Porque, claro, la inmunidad de rebaño es la de los políticos. ¿En qué sentido? Ellos saben que si intentan innovar, y innovar puede ser que te salga mal, te comen. Si haces lo que hacen todos, no te pasa nada. Le echas la culpa, lo hicieron todos y lo hicieron los expertos, ¿no? Aunque se equivoque el primero, ellos saben que se salvan así, haciendo lo que hacen todos. Yo no sé si el tratamiento, un tema ya más delicado, no sé si el tratamiento de este tema tiene que ser con este tipo de fórmula, o hay fórmulas alternativas de tratar la cosa. Pues digo que ese debate ya lo había en el siglo XIX. Contagionistas y anticontagionistas. El contagionista quería, digamos, por la fuerza evitar el contagio, ¿no? En el sentido de prohibir relaciones, son los inventores de las cuarentenas, este tipo de restricciones de la movilidad que hay. Los anticontagionistas, que fueron los que perdieron la batalla, ¿no? Históricamente, lo que decían es centrarse en los efectos, a ver cómo podemos curar a esta gente, ¿no? Hay la epidemia, a ver cómo podemos tratar de que no muera nadie, a ver qué sistemas podemos diseñar, no para prohibir a la gente, sino a ver que no muera nadie. Es otra forma de enfocar el tema. Eran ideologías de corte anarquista y así, y no tuvieron mucho éxito. Se impuso la lógica burocrática, que es la más cómoda, ¿no? Es decir, bueno, a partir de ahora los movéis, prohibís y cosas por el estilo, ¿no? Yeah. Y la otra lógica era cómo podemos hacer para tratar el tema. Por ejemplo, los anticontagionistas inventaron las teorías, pues, de la higiene, de cosas de ese estilo, ¿no? de limpiar o de ver cómo podemos tratar el agua con las cuestiones del cólera, de cosas por el estilo. Era una lógica distinta. A ver, evitar el problema por un lado,
prevenirlo, y por otro lado, ya que lo hay, a ver cómo podemos tratarlo con el mínimo de bajas posibles. Después, claro, ¿sabemos si esta es la medida eficaz o no? Vale, lo vamos a parar, eso ¿no? Pero el coste aún van a ser unos cuantos, no sé cuántos miles de vidas, ¿no? Pero claro, al no haber alternativa no sabemos si está haciéndose bien o mal. La pregunta que te haría es, ¿qué sistemas alternativos se te ocurren a ti de tratar el tema? Digo, porque eso no se desarrolló, esas teorías de tratar los temas después, cuando están, no se desarrolló, porque perdieron la batalla en el 19, ¿verdad? A mí, ¿cuál se me ocurre a mí? Sí, porque es el que sabe. Bueno. Bueno, yo lo que veo es que, por lo que estaba diciendo usted de contagionistas y anticontagionistas, lo de tratar de evitar la enfermedad tampoco creo que estuviera fuera de lugar en un sistema libertario. O sea, yo creo que posiblemente habría medidas para confinar a la gente, incluso aunque las ciudades fueran privadas. Y además, y no creo que incluso un confinamiento forzoso tampoco creo que estuviera injustificado éticamente. De hecho, Walter Block tiene un artículo en el que defiende la vacunación forzosa también. Porque si consideras que el bicho produce un cambio en tu integridad física que tú no has consentido por acción de otro, lo puedes considerar una agresión o una negligencia y por tanto puedes defenderte tú de esa amenaza. Pero podrías defenderte únicamente del infectado, no podrías defenderte de toda la población. Podrías defenderte únicamente de aquellos infectados o sean sospechosos de infección, no sé, más allá de todo de razonable o sea, que haya bastante evidencia para pensar que son sospechosos de estar infectados aunque no sean positivos o lo que sea. Y una pregunta, esa idea, eso no plantea un problema, porque entonces no se podría considerarse cualquier tipo de contagio o de enfermedad por contagio como una agresión, entonces. Sí, podría ser. Si hay un contagio por gripe, por ejemplo, entonces sí, no es una agresión también, entonces sí, porque también muere gente por gripe. Entonces, sí, claro. ¿no podría una persona que muere por gripe acusar a quien lo contagió de una agresión y exigir reparación? Depende para acusar de agresión, para que sea responsable de la agresión, tiene que haber causa, tiene que haber desencadenado el otro el fenómeno causal y tiene que haber intención. A lo mejor si es un accidente o una negligencia, a lo mejor no puedes hacerlo responsable de nada. Pero el tema es que la propia agresión... Pero quiero decir, porque si se considera ahora como lo del coronavirus, si se dice, si alguien sabe que está contagiado, sí, entonces se podría considerar como una agresión y eso justificaría tomar medidas como confinamiento forzoso, por ejemplo. Sí. Y eso no vale también para la gripe, porque la gente, yo salí con gripe por la calle. Podría ser. Contagiado a alguien. Podría ser. Lo único que a lo mejor sí que haría falta un proceso jurídico que viera qué medida es proporcional a qué agresión. Además, el daño es subjetivo también. Y también el daño es subjetivo, la agresión es subjetiva. Es subjetiva en el sentido de que una infección, lo que sé, a Abascal no le hizo nada, ¿no? Claro. Abascal o a Irene Montero así no les hizo nada, ¿no? Entonces, no es una agresión. A otras personas incluso son asintomáticas, según parece. Y otras personas, en cambio, pues pueden morir de la infección, ¿no? Entonces, claro, no es el hecho, es la consecuencia que depende después de la inmunidad de cada cuerpo, cosas así. ¿No? Digo filosóficamente hablando, no es el tema este, ¿no? Pero no se puede tampoco... Pero digo que no sé... Sí, perdón. Sí. Yo el confinamiento lo entiendo también, lo puedo entender, pero tienes que decirme primero que si es más eficaz que otras fórmulas. O es la que se conoce ahí, no sé si es la más eficaz. Pues a lo mejor es la que se decide en ese momento ahí. Pues te preguntaba si hay otras fórmulas de tratar estos temas que no sean así. Ya. Lo pregunto en mi ignorancia, aquí no quiero hablar de lo que no sé. Claro, pero yo también tengo una pregunta. ¿Existe la información estadística suficiente para poder haber tomado la decisión esa del confinamiento con la idea de aplanar la curva? No. Porque entonces se está tomando una decisión, pero está basado en una asunción que no tiene fundamento, no tiene conocimiento. Es solo una asunción de decir, así se va a aplanar la curva. ¿Existe la suficiente información estadística para hacer una apreciación de eso? ¿Tú te refieres a que haya, he dicho no, pero te refieres a que haya un registro anterior de que empíricamente eso es así? Y información precisa del número de contagios, de cómo funciona el contagio, de cuánto tiempo dura y de...
Eso, el tema de los contagios y de la capacidad de contagiarte y de cómo crece la curva y todo esto, es mecánico, pero son una cantidad de variables tan grandes que se dan siempre de forma porcentual. O sea, tú tienes una probabilidad de estando con alguien de entre un tanto y un tanto por ciento de contagiarte. O sea, nunca es seguro el contagio, ni tampoco es seguro que no te contagies. Siempre es variable. Y la cantidad de variables que forman el hecho de que tú te contagies es inmensa, porque también depende de la carga viral que tú deja al exterior y de dónde le caiga al otro. Depende de una cantidad de variables tremenda. Y dos cuestiones más, porque curiosamente, pregunto, no repito mi ignorancia, ¿dónde se dan más casos? Precisamente en gente que está confinada, sean hospitales, sean residencias. Ah, sí, claro. No es una cuestión, yo no digo que no, esta cosa no entiendo. Después, ¿por qué los países que tienen unas medidas más duras, como son España, Italia y China, son los que tienen más bajas? No, es que no, seguramente, a ver, la táctica del aislamiento es la táctica que se usó siempre, desde la Edad Media hasta hoy, y el siglo XIX fue la que triunfó también, pero te pregunto si es la más eficaz. ¿No? Yo creo que hay medidas que se pueden... No, es mi ignorancia, porque yo no sé de estas cosas. No, sinceramente no sé si es la más eficaz, o sea, tendría que verlo ahí. Tiene que haber estudios que digan cuál es la mejor forma de llevar este tipo de cosas. Sinceramente yo no sé cuál es la más eficaz. Yo lo que sé es que los datos que ellos han dado son todos ¿cómo se dice? Variables y probabilísticos. Es decir, no hay nunca seguridad de que pueda ocurrir el contagio y dentro del contagio no hay seguridad de que pueda ocurrir el daño. Pero yo no sé cuál es la forma más eficiente. Sí que es verdad, por ejemplo, que a través de la vacunación se han descendido mucho el número de casos de ciertas enfermedades. O, por ejemplo, la polio, que prácticamente se erradicó. Eso sí es verdad, pero no sé si es más efectivo eso que el confinamiento. La vacunación quiere decir que estamos todos infectados, básicamente. La vacunación... La vacunación quiere decir que estamos todos infectados. Claro, la vacunación es que te infectan a todos, claro. Pasa con una carga mínima. Sí, claro. Una pregunta, ¿no se os ocurren que se podrían haber tomado medidas mucho menos extremas, aún agrediendo la libertad, pero de una manera mucho menos lesiva? Es decir, y yo tampoco soy ninguna experta, pero pensando estos días se me ocurrían, por ejemplo, pues que se procurara la confinación de gente de edad más avanzada porque son los que tienen más riesgo de morir, que se tomaran medidas, por ejemplo, que se hicieran test masivos a toda la población, que no se dejara salir a la gente con temperaturas elevadas o que diera positivo en los test, pero a la gente que diera negativo sí, que a la gente se la dejara salir a la calle aunque fuera con mascarilla, guantes y otras medidas de prevención, manteniendo distancias de seguridad. Yo qué sé, pues en vez de poner menos horarios de metros, poner más para que haya menos aglutinación del personal y otras muchas medidas mucho menos lesivas que permitieran seguir haciendo la vida y a la gente seguir llevando su trabajo, etcétera, y aún así que fueran de prevención. No sé, a mí se me ocurre, os pregunto y lo pongo ahí, que también veo que en otros países se han llevado y no han tenido que frenar el país o la economía, o no sé, me parece bastante bestia. Yo casi lo empiezo a ver, sí, como una oportunidad de los gobiernos para imponerse. Y yo lo que veo es que con la cuarentena al final se están aprobando decretos, se están aprobando cosas que agreden de manera soberana las libertades individuales, cuando no sé si seguían las medidas más adecuadas, pero desde luego había pasos intermedios a escoger antes de agredir absolutamente la libertad de movimiento de todos los ciudadanos de un país. No sé qué os parece a vosotros. Por ejemplo, un cierre total acabaría con la epidemia. No, claro. Eso es bastante probable que no lo haga. O sea, es muy, muy probable que un cierre total no acabe con la epidemia, porque el virus queda ahí. Y el que está hay mucha gente que va a quedar contagiada del virus y no lo va a saber. Incluso aunque haga la cuarentena, a lo mejor siguen expeliendo carga viral durante un montón de tiempo. Una pregunta, o sea, un comentario en relación con una cosa. La justificación para lo de este tipo de medidas es por lo de aplanar la curva, sí, para evitar que haya una sobrecarga en la sanidad pública. No, eso es lo que he inferido yo, porque el pretexto que pueden dar, que ellos dan es por la seguridad individual. Y no exponerte al contagio y no exponer a los mayores y tal. Pero no han dicho que sea por lo de la sobrecarga del sistema público.
Vale. La evidencia es esa, claro está. Pero claro que, hombre, yo infiero que es por eso. Un sistema que ya estaba forzado, pues lo acaban de reventar. Porque entonces no habría mucho problema para determinar si esa es la idea, si es para que se distribuyan más en el tiempo los contagios y entonces no haya sobrecarga en el sistema público. Obviamente no hay ningún problema para saber qué hacer en un futuro. Sería privatizar la sanidad o lograr una descentralización mayor de la sanidad. Exactamente. Sí, pero las medidas que proponen en última instancia no son medidas individuales, son que forzosas. Sí. Bueno, sí, claro. Y también, al final, quédate en casa, o sea, no hables, o sea, no toques a la gente. Son medidas que al final son de autoprotección, básicamente, solo que obligadas forzosamente. Claro. O sea, no es algo activo que haga el gobierno, es decir, pues que nos vacune a todos o que nos tenga hospitales allí, no, sino que al final te está obligando a tener una serie de pactos individuales de autoprotección, pero de forma forzosa. Porque no podría hacerlo de otra forma, porque si también intenta hacer de manera centralizada lo de vacunar a todo el mundo, son incapaces de comprar mascarillas para que estén bien, van a vacunar bien a todo el mundo. Es que hay muchos factores que no puedes controlar en estos sistemas centralizados. Que normalmente en circunstancias normales no pasa nada porque no es cuestión de vida o muerte, pero aquí son tantos los insumos que hacen falta, ¿no? Por ejemplo, que haya mascarillas. Sí, pero las mascarillas es que literalmente no lo previeron. O sea, pero después que haya, no solo que haya test, que haya reactivos de laboratorio, estoy pensando en cosas químicas, ¿no? Cualquier fallo en ese sistema te colapsa el sistema. Con una empresa, por ejemplo, si le falta una empresa de alimentación, si le faltan los insumos de laboratorio, no para la empresa entera solo porque no hay insumos de laboratorio. Claro. Pues una empresa grande, un sistema central, que le falte una cosa y que alguien se despistara, ¿no? Por mala fe, que se despistara o comprara malo así, te para el sistema entero, porque no tiene sistemas redundantes ni de dónde sacarlo. Y es que además son incapaces de ponerlo, o sea, de solucionarlo, porque yo lo que veo es que ahora, cada día en las noticias, es ayuda del sector privado. Siempre. La empresa dona esto, esta empresa cambia su modo de producción y se pone a producir mascarillas. Un consorcio de empresas gallegas se ponen a desarrollar un respirador artificial rápido. Decathlon cede las máquinas, Land Rover cede no sé cuántos todoterrenos para ayudar a la gente mayor. No veo que el Estado, con toda su maquinaria, su capacidad, su monopolio, todo, sea capaz de responder. Aún así está esperando a la generosidad del mercado privado, que es lo que ves noticias día a día de distintas empresas, distintos entornos, gente, o sea, las monjitas, aquí en Madrid, por ejemplo, llevan días y días repartiendo mascarillas, ayudando, o sea, intentando recaudar dinero, comprando, llevándolo a las residencias de ancianos donde no va nadie, y al final no veo al Estado respondiendo. Lo que veo es que de nuevo necesita el sector privado, al que no deja de chuparle la sangre, para intentar dar una respuesta mínimamente válida. Sí. Pero la idea de que sean los propios ciudadanos los que hagan las cosas, esa es la idea en general, cómo funciona la administración estatal, ¿no? Porque, por ejemplo, son los propios ciudadanos los que tienen que dar la información para el pago de impuestos, o son los propios ciudadanos los que tienen que ir a hacer el DNI. Y son los que tienen que pagar también, son los que tienen que hacer todas las cosas que manda el Estado, que es obligatorio, porque si lo tuviera que hacer el propio Estado, se enfrentaría a todo este tipo de problemas. Sí, no tiene forma, claro. Pues esto es un sistema. Repito, yo incidiría mucho en esta cuestión de los diseños, que esa mente es muy difícil de cambiar. Es muy difícil de cambiar y la idea de que tiene que ser así, esa, ¿no? Lo vimos en Galicia con estos debates sobre el hospital de Berín o el paliatorio de Berín. Una lógica cartesiana, hay que cerrar aquello que da costes. Una lógica de otro tipo, no, porque tienes muchos hospitales y muchas cosas para pues incluso servir de reservorio, servir para cuarentena, claro. Es otro tipo de cosas. Y esa idea de que hay que hacerlo todo así, de forma... Y además sin discriminar, ¿no? Una cosa es Madrid, que es un sitio lleno de gente y con densidad de población muy alta, ¿no? El contagio más fácil que donde estoy yo, que no tengo vecinos a la redonda, o los tengo bastante locos. Sí que puedo contagiarme, obviamente, pero la posibilidad es mucho más baja. Claro. ¿No? Pero claro, no puedes aplicar las mismas normas a todas las partes de España igual, ¿no? Ese es el problema para una urbe que para el rural, para otro tipo de cosas. El problema, claro,
aplastas todo. Cuando pruebas, todos no dejan a los campesinos ir a cultivar sus fincas más allá de 500 metros, por ejemplo. Pues todo absurdo porque en el camino no se encuentran casi nada, ¿no? Pero no puedes desplazarte a cultivar unas verduras, unos repollos, unas cebollas, no puedes más de 500 metros, ¿no? Salvo que seas agricultor profesional. Claro, es una cosa que normalmente ahí no ves a nadie. Tú en una ciudad normal, aún en confinamiento, te encuentras con mucha más gente que encuentras en el rural, por ejemplo. Aún en una ciudad confinada, mira lo que estoy diciendo, ¿no? Si fuera un gobierno mundial, Sí. entonces tendría que imponer las mismas normas de separación o de precaución en todas las partes del mundo, aunque hubiera una densidad de población en una muy baja y en otra una densidad de población enorme. A lo mejor en Islandia, que uno no se ve, o en Alaska, que no tiene que recorrer 30 kilómetros para encontrar a otro ser humano, pero tendrían las mismas normas que las que hay en una ciudad con una densidad de población muy alta. Y lo del gobierno mundial ya es un tema que me deja pachuli de todo. O sea, ya me... No, porque la lógica de la centralización es esa. Claro. Claro. La lógica de la centralización es esa. Y además en una pandemia que es mundial. Tiene que estar... Es la lógica en su momento del cambio climático también, ¿no? Eso, Que ahora no les preocupa tanto. No. No es un problema total. No. Bueno, salió la a decir que tiene coronavirus. ¿Qué? Salió la niña esta a decir que tenía síntomas, porque se tiene que hacer de notar, entonces como no le estaban haciendo caso, pues salió a decir que... Además, curiosamente, no sé si es cierto que con el calor se muere el bicho. Aún iba a salvar el coronavirus. Aún sería paradójico, en el caso de que el calor matara al bicho. Iba a ser paradójico de todo, claro. Claro, claro. Sí, ahora también había mucho de el tema de gente diciendo que el virus en realidad somos nosotros y el antivirus es el coronavirus. Sí. Y estaban viendo como que sobraba gente en el mundo y tal. Maltusianos de toda la vida, o sea... Maltusianos de toda la vida que van abrazando árboles y quieren ver cómo se extingue el ser humano. Sí. Básicamente. Y es que yo ahí veo como no tienen, o sea, la racionalidad no es una característica que les acompañe. Porque me gustaría, cuando se plantea un gobierno mundial, cuando se están todo el día peleando, me gustaría verlos bajo las mismas normas a chinos, estadounidenses, africanos, australianos. O sea, es que para mí es el mayor sinsentido de todos, pero sí veo como los políticos de un color y de otro ya están aprovechando unos para decir que esto es... que nos deja claro que lo que necesitamos es una respuesta globalista y más estado de bienestar, y otros que dicen que obviamente la solución es levantar fronteras y proteccionismo absoluto. Desde luego no vi a ninguno decir que la solución pasa por menos intervención. Eso seguro. No, evidentemente. Además es una lógica de dureza. Me parece que cuanto más duro eres, más haces, ¿no? Y quien emprende y ponga a hacer reflexiones, como vino allí como en Filipinas, o allí hacer reflexiones a la gente en la calle castigada, o en la India dando con palos, me parece que es el que más hace contra el virus. Por eso pregunto, repito en mi ignorancia, si no hay formas, si está probado primero que mayor confinamiento lleve a mejores resultados. Se sabe porque dicen que en China funcionó, pero yo veo que donde funcionó fue en Corea o fue en Taiwán, no fue en China. No es del mismo de Estados Unidos, no, pero digo, y entiendo que puede haber medidas pues, de aislamiento, eso lo entiendo, no tampoco soy... ¿Por qué cuanto más duro, mejor? ¿No? Y si nos matamos, desde luego si nos matamos a todos de hambre, eso muere el virus también, ¿eh? Eso no hay problema. ¿No? Si muere toda la población mundial, se acaba el virus. Pero claro, ahí tiene que haber un límite, digamos, en la... La idea además es, vale, sí, las muertes son un problema y lo de los contagios, pero ¿hasta cuándo se justifican las medidas duras? ¿Cómo se establece cuál es el tipo de medidas y cuánto quedan justificadas? Porque es como lo de las medidas económicas, tienen un coste. Muy bien, y puede haber gente que diga, sí, no hay que preocuparse por eso porque es más importante salvar vidas. Muy bien, pero entonces no hay que tener en cuenta cuál es el riesgo que tiene en cuanto a lo de perder vidas y cuál es el límite que estamos dispuestos a aceptar de ese daño. Porque si estamos dispuestos a perderlo todo, por ejemplo, a arruinarnos todos para salvar las vidas que haya. No implica eso la necesidad de establecer de manera clara cuál es el riesgo que tiene el virus y cuál es el límite al que estamos dispuestos a llegar. No, y las consecuencias a posteriori. Y aceptar las consecuencias también que van a tener a posteriori, claro. Una ruina total implica que después tampoco eres incapaz de defenderte de otras enfermedades.
Que también puede morir gente por eso. Compartía Fernando Chioca ayer un post diciendo, bueno, de un estudio de la estimación del número de muertos que hubo por condiciones infrahumanas en Brasil en la última crisis económica. Y claro, él decía, ¿quién me asegura a mí? Volvemos al Estado paternalista, porque al final es Papá Estado, que lo hablaba el otro día con Óscar, y tenía mucha razón, que te decide por ti. O sea, tú no te puedes arriesgar. Es como si mañana, como, no sé, pues hay violaciones, pues Papá Estado decide que yo no puedo salir por las noches, porque como corro el riesgo de ser violada, pues para asegurar mi seguridad, pues anula mi libertad. Y esto viene un poco también por ese camino. O sea, me dicen, como no quiero que te mueras, te encierro en tu casa. Pero tampoco te doy la opción de, oye, igual yo me quiero exponer al virus. Y puedo exponerme al virus y mantener mi trabajo y poder alimentar a mi familia, que no quedarme en casa tranquila y después perder el trabajo y tener unos meses o unos años muy duros por delante. El Estado decide por mí y por todos. La dicotomía ya se da. Un país no lo puedes parar de todo. De todo, no. Porque incluso supongo que el más radical reconocerá que tiene que haber electricidad, ¿no? Incluso para que funcionen las máquinas. Eso Claro. Necesitas pues, algún tipo de combustible para las ambulancias. Necesitas repuestos para las ambulancias. O sea, hay gente que tiene que salir a jugarse la vida. Sí, claro. Y además sí es una economía tan compleja como la nuestra, ¿no? Una estructura de producción tan compleja como la nuestra. Porque no es lo mismo... O sea, si a ti se te funde el aire acondicionado del hospital, tendrá que ir el técnico del aire acondicionado a arreglar el aire acondicionado, ¿no? Y tiene que tener repuestos. Y tiene que tener el repuesto. Y tiene que estar alimentado él para poder hacer su trabajo. Claro. Y con medios de transporte. Claro. Tiene que cargar algún tipo de gasolinera o refinería. Por eso la falacia esta de los bienes esenciales. Esenciales, ¿cómo llegas a producir los bienes esenciales? Esenciales son todos. Si la estructura de producción es compleja y está interrelacionada, ¿ves? Al final... Esas personas entonces dejan de merecer protección, ¿no? Porque como los servicios sí que los necesitas aún para estar encerrado, para que los políticos también estén encerrados, esas personas, volvemos a que no hay ningún tipo de igualdad, porque a eso sí que merece la pena que se arriesguen, que se contagien y si se mueren, pues no... Es lo que hubo, ¿no? Teníamos que mantener los servicios mínimos. Entonces se ve que ni hay igualdad al trato con el ciudadano, que hay un paternalismo hiperexagerado, porque tú no sabes lo que te estás jugando. Hay gente que, sí, espera, que el Estado ya lo soluciona todo prohibiendo los despidos. Ya, pero esto acabará algún día y cuando esto acabe, se supone que volveremos a una situación donde el despido volverá a poderse realizar. Entonces, cuando toda esa gente pierda el trabajo después por una crisis que se va a venir, porque ya solo hay que ver las medidas económicas que están tomando a golpe de parche, ¿qué va a pasar con toda esa gente? ¿También van a poner medidas sobre el coronavirus para toda esa gente que sufra las consecuencias de las medidas impuestas ahora? ¿O valen... Bueno, lo de la prohibición de los despidos es un hallazgo revolucionario para evitar el paro, pueden mantenerla después de lo de la crisis del coronavirus, es decir, que prohíban los despidos para siempre. ¿Por qué viene la quiebra después? Pero si no por un lado o por el otro, los resultados van a pasar, porque eso también es una mentalidad mágica, que yo pongo el Estado prohíbe los despidos y así no va a tener consecuencias económicas. Evidentemente las consecuencias van a existir. Si no es en forma de despidos, será en forma de quiebras empresariales. O de bajada de salario. O bajada de salario necesaria. Por algún lado tiene que salir. No hay una solución mágica, un sombrero mágico de donde puedo sacar soluciones. Ahora es que actúan a corto, bueno, evidentemente a corto plazo y con una visión Lo que retórica. importa no es que esas medidas sean malas, ¿no? Lo que importa solo es que si la gente piensa que esas medidas son buenas. Es como lo del salario mínimo. Da igual que esas medidas causen daño o no causen daño, mientras la gente piense que son medidas buenas y que hay alguien ahí tomando decisiones y que va a arreglar los problemas, entonces es lo que se va a hacer. Y si no, la culpa es del empresario que se aprovecha. Claro. Claro, del explotador. Hizo el otro día Gabriel Zanotti un comentario por Facebook que me llamó bastante la atención, porque está comparando mucho la situación con Star Trek. Y hizo un comentario diciendo que la gente se mofa mucho de sus comparaciones, pero que si supieran lo que es los Borg, entenderían mucho mejor lo que está pasando. Y yo lo compro, lo que digo. Es decir, ¿qué hacen los Borg? Yo no sé qué hacen los Borg. Son una comunidad robótica que tiene una abeja reina y que lo que hace es ir asimilando razas enteras.
O sea, básicamente no solo conquistan, sino que asimilan y convierten a todos en Borg, que son una especie de bióticos, que le ponen trozos robóticos y tal, y todos piensan en colmena, y todos piensan juntos y actúan juntos, ¿no? Y van simplemente asimilando civilizaciones y civilizaciones porque quieren conseguir la perfección máxima, asimilando todas las civilizaciones del mundo, bueno, del universo, perdón. Y yo lo compro, ¿no? Tipo, que lo que veo, lo que decía ahora Dani, es eso, que la gente compra totalmente las medidas, o sea, da igual. Están todos contentos, todos compartiendo quedarse en casa, nadie pone en duda nada, el gobierno ahora mismo, no sé, podría prender fuego a las calles, que, ay, ser buenos, no se puede decir nada al gobierno, están haciendo lo que pueden, y es que hay una asimilación del totalitarismo y así, una servidumbre, que a mí es lo que más me asusta de todo el tema. No, y quieren más dureza. Claro. Son los Borg, tienes razón. Por eso pregunto si hay alguna lógica entre más dureza y más... Si lo hubiera, podríamos entenderlo, pero si hay una lógica de más dureza y mejores resultados. Yo no lo estoy viendo igual, porque no sé estadísticas, estos picos, estas cosas así que suben. En Italia no han tomado las medidas más duras que hay y no deja de subir el número de... En España. Y en España igual. Las más duras del mundo son las de España a día de hoy. Porque confinan. A otros países no confinan, simplemente cierran algunos sitios, ¿no? Cierran los bares, cierran las escuelas o cierran los sitios, las aglomeraciones, pero te dejan salir de casa, por lo menos te dejan salir a correr, te dejan hacer cosas. En España ni dejan salir a correr, además a la gente se echa encima de quien sale a correr. Sí. No le veo yo el daño a ir a correr, pero en toda Europa están dejando salir a correr, ¿no? En Japón creo que no hubo confinamiento, me parece. No, ni en Corea tampoco. En Corea tampoco no hubo confinamiento. Y en Taiwán tampoco. Y cuidado, y en buena parte de China tampoco, ¿eh? En China solo algunas provincias, porque claro, la lógica de cerrar el país es como hicieron con Wuhan, pero Wuhan es una parte de un país, el resto del país trabajaba para ellos, ¿no? Les daba de comer o les daba cosas. Claro. Aquí nos da de comer. O que el confinamiento total nunca puede ser total, tiene que ser parcial. En vez de ser una ciudad entera cerrada, tiene que ser un país entero funcionando medio gas, porque no tienes quien te mantenga desde fuera. Claro. No es la misma lógica que en China, porque allí, bueno, pues los demás chinos producían comida, se la daban allí con aquellas bolsas, o producían electricidad, o producían cosas, entonces sí la puedes cerrar de todo. Pero si cierra todo, nosotros no tenemos nada, porque nuestros vecinos no nos van a ayudar en este momento tampoco. Claro. Yo creo que reside un poco también, aquí Dani, yo puedo aportar más que yo, pero reside un poco la mentalidad... O sea, bajo esas peticiones, ¿no?, por parte del pueblo de que el gobierno sea duro, que cuanto más duro mejor, reside un poco la desesperación de que alguien haga algo y se cree que el único que lo puede hacer es el gobierno. O sea, le confieren como una especie de capacidad divina al gobierno de que puede resolver cualquier problema y convertir en orden allí donde antes había caos. Entonces, yo creo que hay un poco esa mentalidad está hasta la médula, tenemos hasta la médula. Pero tú lo ves en las medidas económicas, de repente sacan dinero así donde no lo había y sacan centenares de miles de millones de euros. Claro, de la nada, eso puede crear lo que quieras. El problema es lo que causa después ese tipo de medidas. Ahora, un debate que quería tener con vosotros es, ¿tiene el gobierno que ayudar a los perjudicados o no? Yo no lo tengo claro, pero yo creo que sí. Yo también. Yo creo que no. Yo creo que sí, porque el daño es causado por ellos mismos, no es una causa de mala previsión o de mal funcionamiento de las cosas, sino que es el Estado que te obliga a cerrar tu bar, tu hotel o tu fábrica. El sistema sanitario y el sistema de seguridad, el único al que tienes acceso. Sí. Que si estás 40, 50 años obligado por la fuerza a pagar un sistema sanitario y de repente viene una pandemia, lo mínimo es que ese sistema sanitario te atienda. O sea, ya no he pagado voluntariamente, ya me he obligado a pagar toda la vida. Pero es que encima, cuando tengo un problema, sudas de mi cara, ya es el cachondeo máximo. Como si la mafia te viene al bar a decirte, yo te voy a proteger, pero tú me tienes que dar comisión. Y tú le das la comisión a la mafia y el día que te vienen a robar, la mafia hace... Pero entonces, ¿qué? Aún por la fuerza, pero que el acuerdo tenga un poco de seriedad, no sé. Yo entiendo esa lógica, pero eso no implica entonces que para ayudar a los perjudicados hay que perjudicar a los no perjudicados. Ahí está. Yo creo que no, ahí creo que es romper otra línea. Yo puedo... No son perjudicados por un accidente, digamos, de la epidemia solo, sino por una fuerza que te implica que no puedes adaptar tu negocio ni siquiera a las circunstancias. Claro, pero si se ayuda a esos, no se está... No se ayudar. Ya sé que es una ficción, pero es una cuestión de responsabilidad. El daño no lo hizo usted, págamelo usted, ¿no? Pero ¿cómo paga el Estado? Un costo a otro es el problema.
Claro, porque si el Estado, si fuera a costa del patrimonio que tienen los políticos, me parece perfecto. Pero si lo que hay que hacer es repartir los costes entre toda la gente. Claro, no, También se podría reducir los partidas presupuestarias y no hacer otro tipo de gastos que estaban previstos y utilizarlos para compensar a los afectados, pero eso evidentemente no se va a hacer. no, o que los partidos no tuvieran responsabilidades legales. Sí, ya, pero aunque tú reduzcas la partida presupuestaria para una línea, para cualquier línea de políticas, ese dinero que tú vas a destinar en última instancia para los fondos de rescate o de ayudas a las empresas, lo tienes que sacar del contribuyente también. Entonces yo no creo que esté justificado en ese sentido. Ya, pero estábamos hablando del supuesto de que, como Bastos dice, y es verdad, si tú te obligan a cerrar, pues evidentemente probablemente muchos autónomos o muchas empresas pierden su forma de vida y sus recursos, sus ingresos se verán mermados. Te dejan sin nada, literalmente. Sí, pero también la gente pierde, cuando hay el ciclo económico, las empresas quiebran y hay desempleo por lo que creó el Estado, que fue por la manipulación de la oferta monetaria. Entonces, ¿no sería también una justificación para decir el Estado entonces tiene que ayudar a esas empresas? Yo lo que vería es, teniendo en cuenta que estamos en un entorno estatal y no suponiendo que hubiese una transformación del sistema político, la opción más razonable sería, y que no se va a adoptar evidentemente, sería, tú ya tienes una serie de gastos presupuestados, entonces hay gastos, eso no lo vas a incrementar, entonces reduce el gasto de otras partidas y utiliza ese dinero para compensar a aquellos que se ven afectados por la reducción de la actividad económica. Y eso no crearía un incremento adicional de la intervención del Estado sobre los ciudadanos, pero eso no se va, probablemente no se vaya a adoptar. Lo que se va a hacer será lo de recurrir a solicitar el incremento de la oferta monetaria a través del Banco Central, como ya se está haciendo, y de una forma todavía más grave. Lo digo por un motivo. En una crisis tú puedes más o menos defenderte, ¿no? Si eres austríaco, así sabes lo que puede pasar, más o menos tienes tus reservas, tienes tus cosas. Pero aquí, aunque fueras, por ejemplo, un hotelero o un hostelero o un sector perjudicado, que fuiste previsor, ya adaptaste tu vara a las cosas y tal, ¿no? Es que no te dejan ni ser previsor, te aniquilan, ¿no? Es una cosa distinta. Y es que además te hacen seguir pagando. O sea, los impuestos los tienes que seguir pagando. Te obligan a cerrar tu negocio, pero no te dejan o sea, los autónomos tienen que pagar las cuotas, los empresarios tienen que pagar las cuotas, y aquí no se libra ni chus. Quiero decir, porque si dicen, bueno, yo me desentiendo, pero no, te obligo a cerrar tu negocio y aún así mantienes las cuotas que me tienes que pagar. Entonces, bueno. pero por eso digo que en realidad sería mejor que no se ayudara a los que están afectados, porque la propia lógica de la acción estatal implica que va a crear más ineficiencias y que va a crear más distorsiones y que va a crear intervenciones que van a crear más problemas. Claro, pero que la lógica de intervención tampoco te deja buscar otro trabajo, no es como el paro, es que no te deja buscar trabajo. Es la pescadilla que se muerde la cola, no te deja salir tampoco. Pero es que estás, nunca mejor dicho, entre la espada y la pared. Tu única alternativa, porque no puedes buscar ayuda por otro lado, no puedes salir de casa, no puedes arreglártelas de manera individual, no puedes tampoco juntarte con otros individuos porque te lo prohíbe. Lo único que puedes hacer es, bueno, pues pedirle pegas al olmo, es decir, pedirle al Estado que haga algo y que sea competente. No, ¿cómo mantienes? Es que claro, yo una lógica estatal, obviamente, con otro tipo de sistema ya se miraría, ¿no? Pero en este tipo de casos es que yo no entiendo, porque no es que, a ver, yo quedé en el paro, ya busco otro trabajo, ya me reciclo, es que no puedes buscar otro trabajo a día de hoy. O sea, ¿de qué viven esas personas? ¿No? Es que a mí eso es lo que me parece. Así que estás forzando totalmente a que no puedas buscar trabajo, ni siquiera moverte. No puedes pues, buscar trabajo en otro bar o abrir uno. Dice un bar, dice todos los sectores que están, la hotelería o lo que fuera así, ¿no? La hostelería. Es que no te dejan. Entonces, ¿cómo? ¿Esa gente de qué vive? Si tú no la dejas. Y no solo no te dejan, sino que tampoco te dejan planear porque tú no sabes cuánto va a durar el estado de alarma. Es decir, no puedes hacer ni una mínima previsión, podrías saber si dentro de un mes o dentro de... porque hasta que, claro, no tienes ningún tipo de capacidad para prever cuáles van a ser, qué es lo que debes hacer.
Y no es una ayuda, yo no lo entiendo como ayuda, yo entiendo como justicia. Como una indemnización, a lo mejor, como un... Claro. Con decisión porque te fuerzan, no es una cosa... Sí, en ese sentido sí, además que ellos son plenamente responsables de haber hecho esto. Y la mejor forma para eso sería lo que dice Daniel. Creo yo, pero aún así... que las medidas van a hacer daño, está claro. Sí, aún así yo estoy con Óscar de que... A ver, lo peor es que nunca va a acabar, porque además de lo que decía ahora Dani, que aumentan la incertidumbre, no solo eso, porque tú dices, no solo es que no sepa dónde va a acabar esto, es que no sé lo que va a venir después, no sé cuántas normas políticas van a cambiar, cuántas reglas económicas me van a imponer. Es decir, es que aunque esté pensando, bueno, en las mismas condiciones que había antes y aunque no tenga la fecha exacta, me lo puedo plantear, ¿no? Porque yo lo único que tengo claro es que las cosas van a cambiar. Es que van a intentar forzar con el gobierno, los políticos de España, más bienestar, más ayudas. Podemos ya estaba planteando un impuesto especial por el coronavirus, que es lógico, claro. Hace años, y ahí yo sí que le doy toda la razón a Óscar. Lo que pasa es que... Un cambio que ya hubo fue lo de la capacidad del gobierno para cerrar páginas web, lo del control de Internet. Y que ya vi la noticia, que ya cerró 12.000 páginas y la justificación es la de siempre, la de quién va a pensar en los niños o la salud pública. Era cerrar páginas que eran estafas relacionadas con el coronavirus o con elementos similares. Pero básicamente lo que ocurre, a menos a nivel de facto, es que el gobierno tiene el control de Internet. Claro. Eso ya es más difícil, pero bueno, puede tenerlo, sí. O que no tiene impedimentos para intentarlo, al menos legales o constitucionales, que básicamente aunque en la práctica sea difícil hacerlo, pero es el objetivo que quieren. Entonces, también luego están diciendo de las diferencias así entre la forma de actuar de una dictadura como en China y las democracias, pero básicamente es lo mismo que lo de intento de control de Internet de China, del gobierno chino. Así que no sé tampoco... Es tal cual dice Óscar, puede no parecer fácil, pero ahora el gobierno español, sin una orden judicial, puede quitar Internet de una zona concreta, por ejemplo, de un pueblo entero, puede dar de baja una página sin ningún tipo de orden judicial, cerrar usuarios privados solo por decir que están agrediendo la salud pública y el orden, y puede hacer lo que ahora mismo esto es China a nivel digital. Y en relación con eso tiene relación, creo yo, con lo que decía Bastos antes, porque como el mercado está intervenido y hay control sobre las grandes empresas y sobre los distribuidores de Internet o sobre los distribuidores de servicios informáticos, entonces es más fácil controlarlo. Si el mercado estuviera compuesto por una multitud de pequeñas empresas, sería muchísimo más difícil hacerlo. Claro. Claro, pero por un lado, esa es la parte de lo del efecto trinquete que decía Ignacio, de la tendencia al incremento de la intervención, pero por otro lado también hay una tendencia que puede ser al final positiva, porque, por ejemplo, por lo menos en la Unión Europea, porque ahora se está viendo ya las tensiones dentro de, por ejemplo, las diferencias entre los países del norte y los países del sur, como España, Italia y Portugal no fueron capaces de llegar a un acuerdo con los de los países del norte, y eso puede crear una tensión en el seno de la Unión Europea que, si hay suerte, acabe por finalizar con ese proyecto. Entonces, igual, a lo mejor, además se está viendo que es básicamente inútil para hacer frente a este tipo de problemas. Entonces puede provocar un incremento del escepticismo entre las poblaciones de los países europeos sobre la Unión Europea. O sea que eso puede, en última instancia, acabar siendo positivo. Sí, depende cómo se resuelva, claro, después. Claro. No es lo mismo resolverlo de forma más o menos pacífica que así por la brava. El problema que estamos atados por una moneda. Sí, estamos atados por una moneda. Pero bueno, si fueron capaces de crearla, también supongo que serán capaces, y el Reino Unido también puede salir. O sea que todo tendrá consecuencias. El problema es la moneda. No, es un problema serio. Es decir, porque no sería una ruptura ordenada que tú sales así negociando y tal, cómo cómo se trasladan estos euros a pesetas, o así, ¿no? Si implosiona así por la brava, no hay. Te quedas entero.
También no es un problema en el que quedan atrapados, correcto. Hay solución, pero claro, no es una solución. Como se hace ordenada, mira cómo se hizo el euro, se hizo así por pases y así, más o menos ordenadamente. Sí, claro, todo depende de cómo ocurra. Claro, cuando las monedas una a la otra, entonces más o menos tienen una estabilidad y tal. Pues lo pudiste hacer la transición y a la inversa se puede hacer también, pero claro, no es tan fácil de hacer de forma desordenada. Quiero decir. La opción más, no es que fuese una implosión, sino un crecimiento del euroscepticismo tan grande entre las poblaciones que los propios políticos se vean forzados a ir pidiendo medidas de salida y que se vaya provocando eso más o menos entre las ideas, entre la población general. Pero bueno. Yo sí creo que va a tender, o sea, por más que intenten estar forzando el globalismo y tal, yo creo que la respuesta natural por el pánico y por el miedo va a ser al proteccionismo. O sea, el miedo a lo desconocido, bueno, mira, los de aquí ya no los puedo echar, pero lo que me venga de fuera ya, con cuidado. Hubo una expansión muy grande así de fronteras abiertas, de inmigración, de todo esto. Yo creo que la tendencia va a ser ahora al revés, porque la gente con el pánico y con el miedo no funciona. En cambio, las mercancías no sufren de momento. Pero, por ejemplo, mira el vídeo que salía ayer de Wuhan. Estaba intentando salir una furgoneta ilegalmente de Wuhan y los chinos, que son la cosa más pacífica del mundo, la tiraron abajo y al coche de la policía. O sea, los volcaron. Aquí en España ayer a unos ancianos que quitaron de una residencia de ancianos, los recibieron a pedradas, a señores mayores. Ahí ves que la gente no piensa, se le va la olla y no quiere que nada entre y, joder, se hicieron barricadas en el sur para no dejar entrar a la gente de Madrid. Es decir, no te da la impresión de que vayamos a tender hacia un gobierno mundial. No, pero digo que la tendencia de momento es a prohibir la circulación de personas, pero no de mercancías. Porque tontos no son, o iPhone o Keren igual, jefe. No, el iPhone y al final saben que dependen de suministros, ¿no? Dentro de lo malo no se volvió al proteccionismo también, al proteccionismo de mercancías también. Yo lo pienso muchas veces, habría que ver la cuarentena sin internet, televisión, bueno, redes sociales, Netflix. No, o si los bienes que tienes, cualquier bien que tienes tú. Yo tengo una botella aquí de zumo. Bueno, pues la botella de zumo, pues es el zumo, a lo mejor las naranjas son de por aquí, pero el plástico no, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, sabes que necesitas muchas cosas. Entonces, normalmente, incluso medicamentos, así. Entonces, las fronteras no se cierran a las mercancías dentro de lo malo. Dentro de lo malo. Entonces, no sé cómo va a acabar esto. Desde luego, el europeísmo está tocado. El europeísmo, si se volviera al mercado común, me parecía una buena idea. El mercado común, así como una cosa de libre comercio, así. Eso no era una mala idea. Ahora, ya eso de crear superestados, superestructuras y así, eso ya no me hacía tanta gracia. El gran invento europeo fue el mercado común, no fue la Unión Europea. La Unión Europea, desde que se inventó, no hizo más que dar desgracias. No veo yo ventajas así a gran escala. Ninguna ventaja, pero que precisamente para lo del mercado común, efectivamente, no necesita una gran superestructura política para funcionar. Yo quería comentar otra cosa con vosotros, porque nos lo han preguntado bastante, abrimos así a que la gente nos diga de qué les apetecía que hablásemos y tal, y hubo bastante gente que quería que, pues explicáramos un poco cómo sería una situación parecida, pero en una sociedad ANCAP o paleo o algo así. En plan, cómo se reaccionaría, cuáles serían los medios que se utilizarían y tal. Hay mucha gente interesada, así que si dierais vuestra opinión y habláramos un poquito de esto, también sería muy interesante. Jefe. Habría muchas respuestas, supongo yo, ¿no? Primero, no creo que una sociedad ANCAP sería el fenómeno de las grandes megaurbes, ¿no? Es tipo Wuhan, por ejemplo, o tipo grandes urbes así. La densidad del contagio es mucho mayor, ¿no? Y serían localidades probablemente más tipo Alemania también, localidades medianas conectadas en red, ¿no? Como norte de Italia, en cierta forma, pero sin grandes ciudades, conectadas y que se podrían fácilmente cerrar más fácilmente, si así lo entienden, ¿no? Porque cuando cierras el Estado, cierras todo el Estado, independientemente de que haya una cosa u otra, ¿no? Cada comunidad decidiría su propia solución, supongo así. Entonces no se podría hablar de una pandemia tal, sino que habría zonas más infectadas, por lo cual el resto podría ayudarlas de una forma o de otra, y localidades más o menos aisladas o más o menos protegidas. Ahora, vamos a ver, una cosa que me quiero aclarar, que es una cosa que también
ni es ANCAP ni es Estado. A ver, una epidemia es una cosa también que tenemos que tener cierta humildad. Porque estamos ahí con estas cosas transhumanistas que vamos a acabar con todo. Cosas por el ser humano es falible, ¿vale? Sea ANCAP, sea estatista, y así, no es así. Y este problema, de hecho, está dándose en un mundo estatalizado. Y un mundo ANCAP probablemente, si hay una peste de este estilo, también se sufriría. No vamos a negar ahora aquí que esto es una... Porque claro, si no nos decimos una utopía, no, aquí no habría igual. Seguramente se trataría de otra forma. Claro. ¿No? Y no sé, el daño a lo mejor probablemente el daño de otros tipos sería menor, pero habría igual, que no vamos a zafar de esto, igual que si cae un meteorito. No, si cae un meteorito, ANCAP, Estado, así, no da igual, cae, punto, no un terremoto. Puedes defenderte, ser más previsor, seguramente si las sociedades más previsoras, sobre todo las sociedades que están más en riesgo, porque los países que rodean a China sí que toman medidas buenas, porque ya están escarmentados. Bueno, y como comentaba un día, también sería mucho más fácil si esas cosas quedaran claras por contrato, ¿no? Antes de formar parte de determinada comunidad. Bueno, explícalo tú, Óscar, que fue con quien lo hablé el otro día. No, que la idea de que, por ejemplo, pudiera aceptarse confinamientos forzosos de gente que esté contagiada, que me parece que podría ser coherente dentro de un sistema libertario, pero también me parece coherente dentro de un sistema libertario el que se estableciera antes de manera contractual el hecho de que hubiera una comunidad en la que no se permitiera hacer eso, no se permitiera encerrar a nadie o confinarlo por estar contagiado con algo. Si hay gente que tiene una cultura o de manera individual, que tiene una menor aversión al riesgo y que tiene por motivos laborales o que está más dispuesta a aceptar ese riesgo, creo que sería posible que existiera contratos así en los que no estuviera permitido lo del confinamiento forzoso y que entonces no podría ser considerado una agresión, la idea esa de que el contagio de una persona a otra cuando se sabe, porque ya quedaría establecido de manera previa. Sí. Y habría muchas fórmulas. Después habrá cuál le va mejor, ¿no? Claro. Bueno, permitiría la competencia y podrías ver cuáles son las más óptimas. Y aprender de ahí. Y aprender. Claro. Y permitir también la posibilidad de la secesión, de que si por ejemplo, no está previsto de manera contractual la manera en cómo se va a hacer frente a una pandemia, pero que pueda haber capacidad de secesión. Por otro lado, también habría otra ventaja añadida en relación con lo que decía Bastos, que es una sociedad de este tipo, la que sería precisamente necesario para mantenerla, tener un tipo de mentalidad, es decir, una mentalidad basada en la idea de que tienes que trabajar y que tienes que el esfuerzo, que las cosas no vienen solas ni se dan gratis y que hay límites en el mundo, es decir, límites en la vida. Y una de las cosas es esa mentalidad, una cierta mentalidad de sacrificios, la idea de que el hombre es mortal y por lo tanto que no hay determinadas cosas como lo de las enfermedades o de lo de la epidemia que no se verían de una forma tan catastrófica como ocurre ahora, parece que ocurre en las sociedades modernas, porque a mí me parece que es una consecuencia de la idea esa de Daniel Bell y de lo de que la gente ve la riqueza de una forma ya dada y por lo tanto tiende a pensar que vivimos de forma natural, de forma en la opulencia y que no hay límites de lo que podemos disponer. Y uno de esos límites, por ejemplo, de problemas como lo de la muerte es un fenómeno natural, entonces que no es algo que vaya a haber una respuesta mágica que evite todo tipo de situaciones como lo de las epidemias, que es lo que ahora parece que de repente la gente tiene ese pánico y esa histeria, que en parte evidentemente es comprensible y es totalmente natural, pero en otra parte parece que es una reacción exagerada. Claro. Lo que explica Frank Furedi en The Culture of Fear es el hecho ese de que en la situación actual es la de el mayor estándar de vida que hubo en la historia de la humanidad, las menores tasas de mortalidad, los menores riesgos y, sin embargo, que la percepción de riesgo
que es mucho mayor que la que había en épocas anteriores, que es una paradoja del mundo moderno, que nunca se vivió más tiempo, en mejores condiciones, con mejor tratamiento médico, con mejor capacidad de reacción ante problemas, y sin embargo, la idea es la de que estamos viviendo un mundo constante de amenazas y de todo tipo, lo del terrorismo, lo del calentamiento global, lo de las pandemias. Y entonces eso es una desconexión que en parte Furedi le explica que es por la propia acción estatal, que lo que hace, yo creo que se puede poner en relación con el análisis de Thomas Sachs, de lo de medicalizar todos los comportamientos y que el Estado se convierte en el agente que determina las circunstancias que son normales o no son normales, y en el agente que va a acabar resolviendo todos los problemas o va a intentar eliminar la incertidumbre, eliminar la muerte, eliminar los problemas, todas, acabar conduciendo a una transfiguración de la realidad y de la naturaleza. Vivimos sobreprotegidos. Estamos acostumbrados efectivamente a pensar que el Estado nos protege de todo y que la ciencia nos protege de todo. Y la ciencia hizo grandes avances, pero aún no es capaz de protegernos de todo, y es bueno que lo sepamos, y que el Estado no es capaz de protegernos de todo. De hecho, yo veía gente que estaba de viaje invierno que quería que el Estado lo sacara de allí. ¿No? Y es que yo creo que... Pero los veía que no asumen sus riesgos. Quieren viajar, sí, hacer un viaje de aventura, pero después no quieren la aventura. Claro. ¿No? Mentalidad de parque de atracciones. Camille Paglia, cuando habla de que la mujer moderna quiere salir al mundo como lo hace el hombre, desde siempre, porque no quiere afrontar los monstruos y los peligros que tiene el mundo real. Yo creo que los tiros van por ahí, por una especie de infantilismo patológico en el que vivimos, como cuando eres niño, que tus padres no... Los padres estos superprotectores que te dicen, no toques el barro, que tiene bichos, no comas esto, que es malo, no salgas a la ventana, que te va a coger un pájaro. Entonces tú le tienes miedo a todo en la vida y solo la seguridad de tu casa, de lo que ya conoces, te vale. Pues con el Estado ahora es igual, pero es extrapolado a la calle. Lo que el Estado te dice que es seguro y ya lo sabes bien, todo lo demás entras en pánico, te quedas congelado y no sabes qué hacer. Entonces eres como un niño pequeño, sobreprotegido, hasta que te mueres, ¿no? Con dos... Y reduces la autoprotección. Claro. Exacto. Jonathan Haidt explica eso en el contexto de Estados Unidos, de lo de la aparición de los safe spaces y lo de el control del discurso en los campus universitarios. Y dice que lo que provocó fue convertir a los jóvenes en extremadamente frágiles. Y la analogía que emplea es la de el exceso de higiene, el hecho de que si se impide que los niños estén en contacto con gérmenes o estén en contacto así que se ensucien, que en realidad lo que se hace es que se les vuelve más susceptibles a alergias y a otros problemas sanitarios. Y emplea eso mismo, pero en un sentido del concepto de concepción de la vida, de que son tan frágiles ahora que pueden considerar como una amenaza existencial una opinión distinta. Así es, y que eso viene del hecho de ponerlos así, es decir, de un exceso de sobreprotección y de considerar a los seres humanos fundamentalmente frágiles e inadaptables. Y que entonces en realidad es una institución superior que tiene poderes mágicos que es la que va a cuidar de esos seres frágiles. Y curiosamente está formada también por esos seres frágiles, que es lo más... Sí, que es siempre la asimetría esa de... Al entrar en el Estado reciben superpoderes, se vuelven inhumanos y pueden con todo o algo así, no sé. Pero bueno... No, pero hay esta arrogancia, repito, de que queremos... Se ven algunos círculos, ¿no? Que queremos vencer a la muerte. Claro, y ahora después no son capaces de sobreponer a un bicho que ni siquiera los va a matar, les tienen pavor. Yo veo mucha gente... asustados, es decir, con un terror así, casi existencial, así. Con virus vivimos toda la vida, y además tenemos los medios mejores para atenderlos mejor que nunca. Solo hay que comparar aún con todos los desastres que son otra cosa con la gripe del 1918, por ejemplo, ¿no? Tenemos infinitamente más medios. El daño... La peste negra, que acabó con una tercera parte de la población. Sí. Y siempre se sobrevivió. Comparado con las grandes pandemias que hubo en la historia de la humanidad, esto no es gran cosa. Pero, hombre, claro que es una gran cosa, que hay mucha gente muerta, ¿no? Pero relativamente, si miremos en términos históricos, no, claro, estas cosas antiguas, las crisis de Valentiniano, estas cosas así, ¿no? De
de aquellas grandes pestes que fueron las que acabaron con el Imperio Romano y cosas así, ¿no? Porque a día de hoy sigue en el mundo 140.000 personas de tuberculosis y no veo a nadie llevarse las manos, las manos a la cabeza. Tuberculosis. Tuberculosis. No, porque es una enfermedad que nos afecta a nosotros. Y pensamos que nosotros somos inmunes, como somos más tecnológicos, ¿no? O tenemos un estado más desarrollado, que somos como invulnerables. Está erradicada, está erradicada. Claro, eso hay que ser un poco más humildes en ese aspecto, Claro, ¿no? claro. ¿No? Nosotros, por ser ricos ya estamos protegidos. Y estamos más protegidos, cuidado, está bastante más protegidos que el resto. Quiero ver cómo afecta esto en otros países, ¿no? Pero somos vulnerables, claro. Bromeaban los latinoamericanos que los chicos estos que tengo en algún grupo, que de hecho te mandan recuerdos, jefe, hacían la broma de comparaban, decían, bueno, como el coronavirus está afectando al primer mundo hay que preocuparse, el ébola como solo nos afecta a nosotros, nadie se preocupa, que mata más. No, o el sarampión, claro. Sarampión, claro. Además, ¿no os parece muy perturbado el rollo con la muerte? Porque sí tenemos miedo a la muerte, ves como la gente, pero es como una oda a la juventud, porque después ves como en Finlandia están dejando morir a todo el mundo mayor, ya por regla, o lo que decía Ignacio y el vídeo que me mandó ayer por la noche, ¿no? De que, bueno, pues a la gente mayor la están desconectando para dejar pasar a la gente joven. Estamos viendo como nuestros mayores, que nos han dado todo lo que tenemos, están muriendo y los estamos dejando morir. Y ahí la muerte parece que no nos preocupa, que es que de 60 para arriba ya la pueden palmar porque ya no son guapos, jóvenes y tienen, no sé, la piel tersa. Es que a mí eso me está preocupando muchísimo y no sé si vosotros lo veis también. La muerte es preocupante para los jóvenes, para los mayores que mueran todos. Sí. También está un poco metida la visión utilitarista ahí de cuál es el que aporta. Y ahí tiene mucha relación, yo creo, tiene mucho peso el Estado también en aportar ese punto de vista. Porque, por ejemplo, el que te mandé yo, el vídeo que leyó a Noemí, era básicamente un médico dando las instrucciones de a qué gente se iba a atender y en qué circunstancias. Y básicamente decía que a partir de 65 años se iba a pensar en dar los respiradores. Entonces, o sea, ves esa ética utilitarista, el que es útil para la sociedad. En realidad es el que aporta con impuestos, en última instancia. Ese es el que es útil y al que se le cuela, ¿sabes? En los tratamientos, al que se le da el tratamiento. Sí. Y ahí tiene peso también el tema de la... Pero luego el miedo que hay a la muerte, que es un pavor absoluto, también tiene que ver con o sea, está basado en la absoluta pérdida de trascendencia del hombre moderno. El hombre moderno está abocado al mundo material únicamente. Entonces, si el mundo material es lo único que tiene. Si el mundo material es lo único que tienes, es tu única cárcel aquí, tu única jaulita, pues si te la destruyen, te destruyen a ti. Y por eso son capaces de renunciar a cualquier libertad, a todo, por tal de mantenerse vivos en el mundo material. Muy claro. Si tú no tienes una filosófica y opinable, ¿no? Obviamente una persona que no tiene esa tendencia, lo único que tiene es la vida. Claro. Y tiene que salvarla a cualquier costo. Y son capaces de renunciar a cualquier tipo de libertad por eso. Sí. Claro. Yo creo que eso es una de las cosas que está influyendo tanto en esto. A mí esto me suena mucho paganismo, a falta de religiosidad, a pérdida del catolicismo, una sociedad que no cuida a sus mayores, que no valora a la gente que se lo ha dado todo y que ha trabajado toda la vida por ellos, no se merece nada, en mi opinión, ¿eh? O sea, sinceramente. Yo, ver a la gente mayor, que leí el otro día un tuit que me parecía súper duro, en plan, la gente que está muriendo ahora son la gente que nacieron en medio de una guerra civil, ¿sabes? Y es la gente que ha trabajado por levantar un país, por sacarlo de una guerra, de una transición, todo. Y ahora es que no nos importa nada, lo estamos viendo como mueren solos, sin despedirse de sus familias, metidos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Es que a mí eso es lo que más me preocupa, porque me parece que es donde más se ve la absoluta pérdida de humanidad y de solidaridad real del individuo, de las personas, que es que no somos nada, es lo que dice Canario. Somos máquinas, tú, o lo que decía antes Óscar, un engranaje. Como este engranaje aún funciona, aún tiene aceite, tenemos que cuidarlo. Este, que ya se pasó de moda, aunque me estuviera trabajando 50 años, bien, matémoslo, que no hace nada aquí. Me parece lo más terrible de lo que está dejando ver esta crisis. Por una parte, los Borg, o sea, la gente que no piensa, como los vecinos se acusan unos a otros, el papel este que corría por redes sociales de hay que ir todos al segundo B porque no aplauden a los médicos. Hay que gritarles. Y eso a mí es lo que más me preocupa de todo, porque deja ver el nivel moral, que es ninguno, en el que estamos inmersos. Y eso me da muy poca esperanza. ¿No?
habría que estudiarlo también, no hacemos mucho caso, la psicología de masas, ¿no? Porque eso pasa en casi todas partes, ¿eh? Y pasaba históricamente y sigue pasando ahora. Debe ser algo en el ser humano que cuando le pasa una cosa de esta se vuelve así como muy, muy masivo. Esto ya Le Bon, ya en sus tiempos, o Elías Canetti, cuando habla de la masa y poder, entonces habla de estos fenómenos de masa, que la gente en estas circunstancias se vuelve así como muy, muy masiva. Uno por uno, todo el mundo somos muy elevados. Nos ponemos en situación de masa y nos volvemos así. Efectivamente, lo decía Bagus el otro día en un artículo también de la mentalidad del guardián de prisioneros, que siempre hay uno que vigila que los demás no salgan y cosas por el estilo, ¿no? Claro, esas cosas se sacan en circunstancias de campo de concentración. Guardando las distancias es algo semejante, ¿no? Es decir, que estás regimentada la vida, condicionada, puedes salir a esto y lo otro, etcétera, ¿no? Y tienes que pedir permiso para ser. Claro, es un poder claro, que lo decimos hace 2 meses, no lo imaginábamos. Claro, nos echan una bronca por salir a fumar un cigarro a la calle, una cosa así, ¿no? Una cosa de ese estilo, que son absolutamente inocentes, o por salir a dar un paseo, o ni siquiera hacer delitos, ¿no? Claro. Entonces es una cosa que estás como regimentada en nombre de la salud pública, una cosa claro. así. Pero también lo peligroso es que este Estado ya estaba ahí. O sea, ellos están haciendo simplemente uso de un Estado que estaba aquí. O sea, es como cuando subió Hitler al poder, el Estado ya estaba hecho. Él no hizo nada más que poner las herramientas del Estado a funcionar. Sí. O sea, ya estábamos en esto. Sí. Estábamos todos desarrollados y están aprendiendo, cómo se usa. Claro. Están aprendiendo a usarlo mejor. Sí, eso lo dice Higgs también en el artículo, que el propio proceso de crecimiento del poder político en el periodo de crisis, ellos aprenden a usar cada vez más el poder y ven por dónde falla y lo pueden tapar y pueden ir en otro sentido. O sea, es un proceso de aprendizaje también para ellos. Otro tema muy interesante a tratar, pero yo creo que es largo, e incluso si os animáis lo podemos dejar para otro día, es cómo están actuando las instituciones religiosas, sobre todo la que nos preocupa a nosotros, la Iglesia Católica, ante esta pandemia. Y como, bueno, tanto las propias instituciones como los creyentes y tal, pues cómo están actuando y cómo se está viendo. No sé qué os parece, creo que es un tema bastante largo, pero también de mucho interés últimamente. No, eso podemos debatir otro día, si quieres tengo que marchar en un momento. Pero marchar de la conexión, me refiero, no de casa. no, estoy en casa encerrado, pero claro. Que a mí me gusta mantener mis rutinas, independiente de las cosas. Tengo mis horarios, tengo mis cosas, aunque esté encerrado, si no me descontrolo por completo y pierdo el sentido del tiempo. Entonces tengo como mis rutinas, ¿vale? Hago esta cosa de esta hora hasta ahora, porque si no me descontrolo por completo. No, pero yo creo que están actuando como ONGs, ¿no? Como ya en buena medida son. El proceso de construcción de Estado básicamente consistió en un proceso de domesticación a la religión, bien creando iglesias de Estado, como en los países nórdicos, bien creando instituciones dependientes del Estado, como son las iglesias católicas en muchos países de Europa, pero claro, hacen lo que les manda el gobierno, ¿no? Claro, son aspectos que pueden parecer menores, claro, pero para un creyente no poder asistir al culto o no poder hacer cosas es una cosa relativamente grave, claro, sobre todo si al revés de los demás él es trascendente y no le preocupa la vida, ¿no? No le preocupa tanto la vida como a los demás, le preocupa su salvación o su paz espiritual o lo que sea así. Estas personas, claro, tienen que subordinarse al resto también. Claro, digo que la propia jerarquía también colabora, ¿no? En el sentido de que, bueno, los templos pueden mantenerse abiertos, cosas por el estilo, pero hay mucho debate sobre eso, porque no sé cómo es la situación. Creo que se puede asistir a la iglesia, pero solo unas horas, una cosa así, me parece. Supuestamente a culto se puede asistir, ¿no? Sí, pero también lo desaconsejan y así, ¿no? Es una cosa un poco... Claro, yo supongo que también tiene como que adoptar una posición política. O sea, él está también en una encrucijada política, porque si él dice, no, pues hay que venir todos a la iglesia y seguir la vida ordinaria de fe, pues se le van a echar todos al cuello, todos los gobiernos del mundo al cuello. Claro, por eso digo, pero digo porque el cristianismo, cuando nace, dice Rodney Stark en su libro, nace precisamente porque los cristianos no escapaban de la epidemia cuando se había en Roma. Claro. Iban ayudando a los demás, cosas por el estilo. Fue una de las razones en el auge del cristianismo. El auge del cristianismo, sí. Que explica esto. Porque los demás escapaban, los paganos escapaban y ellos quedaban allí defendiendo o ayudando a los enfermos. Sí. Bueno, es interesante, la verdad. Yo creo que podemos preparar otra así para la próxima semana y tratarlo con más calma. Si ahora
ya estamos a puntito de cerrar, me gustaría, no sé, que hicierais así una última aportación, un resumen, cada uno de este tema. No sé, es una situación, bueno, mi vida es nueva, supongo la de todos vosotros también, entonces no sé cómo se va a salir de esto. Yo no auguro buenos presagios. No, básicamente por la parte de la reglamentación, que me gustaría pensar por lo menos que esto es eficaz, que vale para algo, ya que está la gente sacrificándose, arruinándose así, que valga para algo. Pero es lo que me gustaría saber, si tanta dureza, tanta cosa, tiene una correspondencia, digamos, con una mejora de los indicadores o con una mejora de la salud, porque repito, y es una cosa que a mí no me deja mucho en la cabeza, porque los países más duros son los que tienen más muertos. ¿No? Y me gustaría que me lo explicaran, digamos, los que... Ya no, digamos, ya llegamos tarde, ¿vale? Pero estamos teniendo unas medidas de las más duras del mundo. Otros países europeos son más relajados, no están tan confinados, no están así, ¿vale? ¿Y por qué tienen menos muertos? Que a mí lo que me preocupa son las vidas, ya que estamos en esto, ¿no? Si esto funciona, va a funcionar o no. Esto es la cuestión que me gustaría saber a mí, porque de los datos de los chinos, con todo respeto, no me fío. Fernando Chioca tenía compartía una idea curiosa que decía, con el caso de Brasil, decía, bueno, Bolsonaro quiere quitar las medidas, ¿no?, de protección, porque esto solo es una gripecita y si él consigue quitar las medidas de protección morirá poca gente y podrá demostrar que él tenía razón, ¿no?, que no hacían falta las medidas de protección. Pero por el otro lado, la oposición quiere las medidas de protección y si consiguen mantenerlas, también morirá poca gente, porque sigue siendo una gripecita. Entonces, también tendrán los suficientes argumentos como para decir que ellos tenían razón para mantener las medidas de protección. Entonces, es un poco difícil en esta situación, lo que ves es comparar. Da igual el número de muertes que hayan, van a decir en todo caso que hubieran sido muchísimas más si no nos hubieran confinado. Claro, no hay un benchmark. Compararlo vas a tener que decir gracias, Estado, por todo el favor. Sí, pero se puede comparar entre los distintos países. Y luego, una vez vaya pasando los meses, se puede comprobar cuál fue el porcentaje de población que falleció bueno, de hecho, se puede hacer ahora. Entonces, incluso que dentro del propio país eso no se puede hacer, porque las cifras sean las mismas, en relación con otros países sí se puede hacer. Y al final eso, creo yo, que es lo que habrá que ver si las medidas que cada uno adoptó, por ejemplo, las que se adoptaron en España, funcionaron para salvar vidas, y si no funcionaron, decir, pues eso es una de las cosas que habrá que denunciar, comparando precisamente con los resultados, con las cosas que se adoptaron en otros países. No, pero casi con este sistema si haces lo que hacen los demás, tú quedas a salvo. La lógica política es esa. Es decir, no puedes intentar, digamos, a lo mejor es un error, y a lo mejor está la respuesta correcta. Ojalá lo sea, ¿no? Ya que estamos en esto, ojalá lo sea y salvemos vidas. Yo estoy cumpliendo las normas, más o menos, lo que me están diciendo, ¿no? Pero me gustaría que fuera por algo, que es buen resultado, pero por eso digo que me extraña tantas diferencias por ejemplo, con Alemania, no sé si después cómo cuentan los fallecimientos, cosas así, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber que por lo menos que nuestro sistema fue más eficaz que el alemán, o más eficaz que el sueco, por ejemplo, o los regímenes más blandos, digamos, o el holandés, ¿no? Me gustaría saberlo. ¿Tú qué opinas de esto de la inmunidad de rebaño? ¿Cuál sería el problema? ¿Que yo? Sí. Yo, claro, yo estoy hablando de... Lo que dijeron es que, o sea, básicamente las teorías contrapuestas son la de generar la inmunidad fuerte de rebaño, no tomar medidas y que pase la cosa de forma normal. Yo no sé, ahí es que tampoco sé realmente cómo se debería actuar en ese caso. Porque es tanta cantidad de población y tantas poblaciones dispersas y complejas que no creo que haya una sola solución para todos. De todas formas, si dependiera de mí, a lo mejor lo que haría yo sería a los más jóvenes no tenerlos confinados y dejar que esa gente pueda trabajar. Como dice Trump, ¿no? Que los menores de 55 me parece a trabajar todos, ¿no? O algo así sería, sí. Me parece más lógico. Sí que es verdad que puede haber muertos jóvenes, pero el que se muere joven no es por lo mismo por lo que se muere el mayor. Ahora parece ser que lo que afecta al joven es una predisposición genética en la que desarrolla un síndrome doble de activación macrofágica y antifosfolípido, una cosa parecida, unos síndromes complejos que afectan a la coagulación de la sangre y tal, que es muy raro que ocurra.
pero los mayores se mueren porque tienen menos capacidad pulmonar, tienden a infectarse antes los pulmones y tal. Entonces, a lo mejor sí que una medida menos coercitiva que esa, de por lo menos dejar que algunos sigan con su vida y utilicen la inmunidad natural. Eso puede ser. A mí, para acabar eso de lo de la última reflexión, a mí esta situación me está resultando bastante deprimente y soy un poco pesimista porque lo que me está haciendo ver es que en realidad la libertad es un valor que es realmente muy secundario en la mayor parte de la gente y que la idea de seguridad y la idea del miedo, que es lo que más influye. Entonces me está resultando bastante decepcionante. Entonces soy bastante pesimista con todo esto. Yo estoy con Óscar, la verdad. Me da mucha pena porque es lo que digo. Al margen de que el gobierno ya no me está demostrando nada nuevo, quiero decir, ya sé lo que son y trabajan y hacen lo que se les da bien, que es ser una mafia. Pero lo que me está decepcionando cada día más es la gente. Pensaba que éramos más racionales, que teníamos una parte mejor, más civilizada y tal, y veo que al final sí que muchas veces se puede decir que somos más masa que otra cosa. Y lo que dice Óscar es muy verdad. Cuando yo creo que la libertad debe primar y a veces pues eso conlleva consecuencias y que te tengas que enfrentar a cosas, ahora mismo a la gente no le importa nada. No le importa nada ni no le importa a nadie, porque se vuelven absolutamente egoístas y cobardes y bueno, se dejan controlar por el pánico de manera absoluta. A mí me da mucha pena también. Yo siempre he sido muy positiva con la humanidad y en este momento es el primero que estoy un poco triste porque no veo que vayamos hacia buen puerto cuando la gente actúa así. Dani, ¿algo que aportar? Te veo muy callado. Yo no soy tan pesimista, no creo que haya tanto cambio. Cuando fue el atentado a las Torres Gemelas también hubo una explosión de pánico y es cuando aparecen las políticas de la guerra contra el terrorismo y también se adoptan medidas que reducen la libertad y que incrementan el intervencionismo. O sea que básicamente yo creo que estamos viviendo lo mismo generalmente siempre, que no hay exactamente un cambio muy, muy radical. Y, por ejemplo, cuando pasó lo de la crisis cuando fue lo del ébola en el 2014 en España, durante un pequeño periodo de tiempo, también hubo una gran histeria colectiva, lo que pasa es que como fueron muy pocos casos, eso se olvidó muy rápidamente. O sea que yo creo que en cuanto pase esto, más o menos, la histeria esa se olvidará y que las circunstancias van a seguir siendo más o menos, aunque se incremente la intervención o se intente incrementar la intervención, no va a haber ningún cambio sistemático en la mentalidad de la gente. Si camina hacia algún lado es porque eso ya existía de forma previa. Entonces, no creo que haya una gran modificación de la mentalidad social. Pero esto, en cambio, no queda en la memoria colectiva, porque ahora están recuperándose mucho las gripes, las 18, sí, pero yo nunca había oído hablar de ellas así a gran escala hasta ahora. O sea, no era una cosa que sí que está en la memoria de los libros o una cosa así. Se habla de las guerras civiles, se habla pero una cosa que causó tantos muertos probablemente como la guerra civil, como la gripe del 18, no se habla, no está en el debate público ni nada así por el estilo. Y en general las grandes pandemias de la historia, no se recuerdan, digamos, a nivel oficial, se recuerdan ahora cuando hay una cosa de estas. Estos días en la prensa, por ejemplo, de Vigo, salían todas las pandemias que hubo en Vigo, ¿no? Y hubo un montón de ellas, cóleras, pestes y cosas por el estilo. Y yo no recuerdo en los libros, haber leído en los libros, por eso los libros oficiales, pues, ni siquiera referencias, ni siquiera ya en libros más profundos, son los libros especializados a hablar de estas cosas, ¿no? Se va a hablar más de las consecuencias, me parece a mí, que de la peste. Alguien hablará en los años 20 del siglo XXI, una especie de gran depresión, una cosa, pero no se sabrá muy bien, echarán una culpa a la peste, una cosa así, pero el hecho en sí no va a tener relevancia. Va a tener más relevancia, creo yo, a largo plazo en las consecuencias que puede tener esta crisis. Eso es un
Tenemos algunos amigos ANCAP y así. Ayer estuve hablando con Josh Oscar, saludos desde Estados Unidos, compañero nuestro y alumno de Oscar, y me decía que, bueno, que como que él espera que la gente reaccione, ¿no? Como que vea que haya un cambio a nivel de que ahora la gente tiene mucho pánico, pero cuando esto acabe vean la ineficiencia de los gobiernos ni la ineptitud para funcionar y que realmente sí que haya una revolución a nivel político. Hay gente que lo ve de una manera positiva. Yo no sé si vosotros... A mí me encantaría comprar esa idea. A día de hoy me cuesta, pero me gustaría mucho. Sí veo a gente más descontenta de lo habitual, pero no sé si realmente lo suficiente como para que se refleje un cambio político. No sé qué pensáis vosotros. Porque la culpa no le va a llevar el político. En el relato que se elabore de esto no va a llevar la culpa al político. No sé quién lo llevará, pero la globalización o algo así le echarán la culpa, algo así, supongo. Pues no, es muy difícil construir un discurso si tú no tienes un relato, una explicación de lo que pasó, una cosa así por el estilo. Ellos ya la tienen, ellos la están elaborando seguramente. Y seguramente se refuercen, claro. Pero bueno, a ver cómo salimos de esta. La humanidad ya pasó cosas peores. Nosotros, gracias a Dios, no podemos quejarnos de nuestra vida. Los abuelos tuvieron toda la guerra y tuvieron hambres y cosas por el estilo. No creo que llegue a estos extremos tampoco la cosa. Porque dentro de lo malo económicamente, por lo menos las estructuras de capital más o menos quedan intactas. No hay destrucción física. Lo que es nuevo es parar todo un país. Eso sí que es una cosa que ni siquiera las guerras se dan. Las guerras la gente sigue produce de mala manera. Así, pues, esto es una cosa nueva. A ver qué sale de aquí. No tiene por qué pasar gran cosa si no dura mucho. Para que si dura mucho sí que se pueden empezar a corromper ya no solo la economía, sino las estructuras sociales. Puede haber levantamientos, revueltas, saqueos, cosas por el estilo, derivadas precisamente de este tipo de circunstancias. En cuanto empiecen a escasear los bienes, una cosa por el estilo, la gente confinada tampoco aguanta muy bien. No creo que se pueda mantener mucho tiempo. Ahora, si dura relativamente poco, pues supongo que a 10 años ni nos acordaremos de esto. Veremos. Bueno, pues si no tenéis nada más que aportar, daros muchas gracias a todos por estar hoy aquí y bueno, entonces dejaremos para una próxima para seguir ahondando más en este tema, lo que dure la reclusión y así también aportar desde Joan nuestro granito de arena. Dentro de 15 días, porque también necesitamos cierta perspectiva para ver cómo evolucionan las cosas. Pues al menos yo en estos temas no estoy cómodo porque no es un tema que me haya enfrentado nunca, ni enfrentado ni vitalmente, ni estudiado, ni nada así por el estilo. Entonces, claro, es una novedad que me gustaría ver cómo evoluciona todo esto. Entonces, siempre necesita un poco de perspectiva, sobre todo a ver a medio plazo qué sistemas funcionaron más y mejor. Dani hablaba antes de la Firestone. Bueno, pues ya se sabe a todo lo pasado cómo funcionó, pero nosotros no sabemos aún qué sistemas funcionan mejor y cuáles peor. Igual que funciona bien es el que estamos ahora. Eso hay que verlo, hay que dejarlo pasar un poco. A ver, desde el momento yo no estoy viendo los resultados, igual son muy precipitados, es lo que me preocupa a mí. Tienes razón, patrón. Pues yo creo eso, en un par de semanitas, dentro de 2 fines de semana, volvemos a hacer otra. Aún estaremos presos, seguro. Seguro. Pues nada. Venga. Muchas gracias a todos, un beso grande y gracias a todos por seguirnos. Hasta luego. Gracias. Chao.